Tomos y Grapas, tu programa de cómics. Pues aquí estamos, full old school ya esto, full old school. Vamos a volver al cole, y eso que estamos acabando el curso de este año. Pero cuidado con los exámenes finales aquí, porque se puede liar la marimorena. Estamos hablando de Deadly Class, la clase letal. Bien. Vaya macarrada, por otro lado, vaya macarrada. ¿Cómo es posible que con un argumento tan chorra nos den una serie tan brutal? No lo sabemos. Pero aquí estamos. Vamos a repasar, porque ya tenemos entre nuestras bilis, nuestras colecciones, esos 12 rústicas que nos han caído ya en norma. Y muchos años después vamos a hablar de una obra que abrió prácticamente con tomos y grapas en 2014. En junio, en Estados Unidos, abrió esta clase letal. Y fíjate, nosotros somos de julio de 2014. Ahí empezó esta aventura, o esta pesadilla, no sabemos bien. El caso es que es una serie que nos ha acompañado tanto tiempo que incluso le dedicamos aquí en su momento su análisis, pero ahora tenemos la obra al completo en la mano. Además, que últimamente venimos con muchos cómics, con series, cómics con pelis o con otros adheridos, y sí, esto tuvo su adaptación para mal, también decirlo, que lo comentaremos un poco por aquí, y que, pues, a fin de cuentas también, oye, es una obra de las que ya no se ven con tantos números, que ni siquiera la propia Image hace ya estas, y que también pues queda en el recuerdo de muchos como una de las mejores series indies de esta década de los 2010. O sea que bueno, vamos a repasar esto, vamos a ver a todos los matones que hay por aquí cada uno ahí de su clan, de su banda, de su tribu. A ver si me decís luego de cuál sois cada una. Aquí hay, ya te digo, una panda rara que van con franelas, con chaquetas como de viejuno, codera de... Están casi como los profesores, ¿sabes? Como viejunos rancios. Pero bueno, creo que son un poco peligrosos. Sergio H., buenas tardes. ¡Viva el heavy metal ya, jóvenes herejes! Sois unos herejes que no escucháis Asdeath ni las buenas músicas teutónicas como Scorpions. ¿Qué le pasa? Yo soy Team Helmut, ya me he declarado. Helmut. Team Helmut. Bueno, yo cuando iba al colegio y suspendía, mis padres me quitaban las películas, me dejaban sin ir al baloncesto, pero aquí si suspendes te matan, te cortan la cabeza o incluso peor. O te envenenan. Sí, o te envenenan, o sea que aquí los chavales lo tienen complicado, la verdad. Como complicado lo tenían los jóvenes de pocos recursos en la época que transcurre el cómic, en la era Reagan, en estos finales de los años 80. Yo creo que al final es la obra de Remender en la que menos intenso se pone, al menos premeditadamente, en la que yo creo que puede llegar a rascar los asuntos, los temas más profundos, a través de la juventud, a través de todo esto que he ido comentando y que comentaremos. Y a través de la muerte. Y del asesinato. Sí, mucha muerte, mucho asesinato, eso que no falte para hacerlo vistoso. Y yo creo que, bueno, en esta relectura, con sus luces y sus sombras, es una lectura que no recomiendo hacerla del tirón porque puede pesar bastante. Eso sí, seguramente. Pero yo creo que sí, que sigue siendo mi serie favorita de Remender. La recomendaría, la disfrutaría. Preferiría haberla leído más de poco a poco, como la iba leyendo en su momento cuando salía. Y no pero como lo paraste, atracón. pues ahora has pillado. Claro. Y bueno, vas dejando. Y sí. Una de estas, como dices tú, de la era de oro de Image, que a lo mejor... analizándolo ahora fríamente, no era oro todo lo que relucía, pero de estas de pues, los Saga, los Paletos Cabrones, los Ciencia Oscura, que ahora hay bastantes cosas, hay cosas muy guapas en Image, como el Departamento de la Verdad, ¿verdad? Pero no se llega a ese momento, a esos mediados, principios de los 2010, que con todas estas obras de Image que eran la alternativa y lo petaron absolutamente. Está por ver todavía, como tú dices, de todas estas que estamos viendo ahora, los niños que se están matando... en verdad también lo que está haciendo Justinian, que es un poco el que mantiene estas, a ver si es verdad que duran, también es verdad, pero sí, en esta época, pues ahora contextualizamos un poquito todo esto, pero sí que es verdad que bueno, son estos retazos vertigueros que en los 2014 nos estaban emocionando mucho y que también nos hicieron muchos tirar a la línea americana en un momento que está la gente muy cerrada, sobre todo al principio, en toda la década de los 2000, estaban muy cerrados en los superhéroes y faltó un poco todo esto, ¿no? O sea que bueno. Javi, ¿tú de qué banda eras? Pues yo fui al instituto en Entreviaje, no era clase letal, pero ahí cuidado, casi. Estaba cerca, además por edad casi coetáneo a esta gente, a estos clase letalianos.
Yo ya se ha pedido Sergio Helmut, también es uno de los personajes Pero que me gusta. presto. Es que es una serie que el protagonista me cae como el puto coño. Marcus es profundito. Es que le cogía y le daba, salvo una frase que dice en un momento, no es un spoiler, le dice Spider-Man es el mejor personaje de cómic y ya por eso. Eso no está comprobado. Eso viene en el tomo. Así Mira, que, pues por esto se ha salvado, ya chaval. se ha salvado. Y eso que me caía fatal, digo. Pero bueno, me apuntaré al Marcus porque al fin y al cabo es hispano. Sandman. Su primera opción de matar a Reagan. A También, favor, Por favor. Un chaval como ya para un tío que- Mal actor, pero presidente. Yo te vería de la banda de los rockeros, de Rockabilly o algún rollo así. Sí, puede ser. Bueno, Cerca de los Dixie Mode. aunque yo en esa Sí, por época ahí. y de Page y esa gente. ¿Y Tampoco Mike? está mal. Pues a mí me vería con Petra y con Saya. Literalmente. Pero es que, Tú ibas claro, ahí de la Yakuza. Ahí, el listo. pero no, porque yo en cuanto a rollo musical sí estaba más, como ha comentado Javi, con temas de The Cure, con Depeche Mode, Joy Division, posteriormente New Order. Me vería más con rollo synth y cositas más oscuras que con The Smiths y, hombre, Echo and the Bunnymen también, Susie Bien. and Banshee. Bueno. Bien. Todo Ese lo que rollo, por ahí. Me parece bien. Hasta Beastie Boys, claro que sí, tío. Por aquí hay también un grupo de emos. Por aquí, por este instituto. Yo aquí, a lo mejor, Joel, no sé qué tal te verías tú por estas. A ver, cuando tenía 10 años, pues no te voy a negar. Un poquito, ¿no? A mí Tokyo Hotel me hizo Hola, mucho daño. güey, te quiero. No, fíjate, no era ni siquiera My Chemical Romance, era el puto Tokyo Hotel. A mí me Pero destrozaron todo la vida. el emo. Y Avril Lavigne. A día de hoy tiro más por Avril Lavigne, Machine Gun Kelly y Depresión. toda esta nueva generación de Depresión. pop-punk. En mi caso, Rick Remender es un guionista que o lo odio o lo amo. Por ejemplo, no conseguí entrar en Ciencia Oscura y mira que lo intenté y le puse ganas y no me funcionó. Error. Low la di con toda mi alma, sus trabajos en falta Marvel fondo. me gustaron mucho y Clase Letal sí que tenía muchas papeletas para gustarme y gracias a Dios así ha sido. No lo he terminado, ¿vale? Pero creo que se postula al top de mis cómics favoritos. Lo que llevo leído me está volviendo loco, me está dejando la cabeza en plan espectacular. Y bueno, sí que es verdad que en ciertos momentos de la obra como que se me lastra un poco la parrafada clásica de la que abusa Remender, pero creo que está mucho más suelto que en otras obras que suyas que he leído. Así que muy bien. Son más finos. Te vas a hartar de parafada. Porque, joder, el cómic A está tope, petado. a tope. Sí, pero sí, esto valga por delante. Es una serie que disfrutamos y se disfruta tomo a tomo. Sí. Sí, de Quizá, golpe aunque sea, dura. que os cojáis una a la semana. Sí, de O golpe. primer arco, Sí. como está Además, dividido como en son arcos, cerrados y están muy bien pensados, primer tampoco- arco y pausa. también están sacando estos tochales, integrales triples. Aún así, paradlo por arcos. Porque tiene mucho sentido esta historia en 12 rústicas. O si quieres me haces en 12 cartones, me da igual. El día de mañana, porque tiene mucho sentido y creo que es como habría que leerla. Claro, te paras en la primera graduación, te paras después de la nueva jornada con los nuevos cadetes, por decir de una manera, y ya es que va Es que hay mucho para- pensamiento de también. trabajo Y luego cuando se van dejando barbita, también haces una Eso cosa. luego lo comentaremos, ¿eh? ¿Por qué? Gonzaga, ¿tú de qué tribu serías? A ver. Bueno, De los, yo... de los geeks. No, yo sería de los que van, aparte de todas estas tribus, haciendo un poco alegoría también al colegio, pero si tuviese que elegir alguna, los rusos, ¿por qué no? Que esos dan bastante. Ah, caña. venga. Por los cómics rusos que se leen. El que va Ahora- aparte, Pauli es el Claro. único que va aparte, que sale por ahí, que no está en ninguna tribu. Todos quieren a Pauli. Sería Gonzaga. Efectivamente. Y, joder, qué decir de esta pedazo de obra que llevo esperando desde que entré aquí en Tomos y Grapas para hacer un análisis. Es de mis obras favoritas. Este podría ser mi segundo TFG, ya que en mi segunda carrera, la de cine y animación, conseguí convencer a mis compañeros para hacer un pequeño corto combinando 3D y 2D de Clase Letal, que justo coincidió con que estaban también en producción con la serie. Aún así seguimos con el proyecto y pensamos así en le ganasteis. mandarlo. Sí, yo creo Te que copió Rick Remender. igual me animo y cuando grabemos o grabamos o yo no sé qué mierda línea temporal el jueves, le digo a Alfred para que ponga el
el corto que hicimos, a ver si él quiere, si no, pues Me nada. parece bien. No, déjalo, hombre. Si es corto. No, estuvo muy igual y bueno, pues bueno, encantadísimo. No te hacemos esa idea ya. Como luego te guste, cabrón. Y quieres que haga una serie con ese estilo, porque la verdad es que Si se muere gente, yo parecía... a eso estoy a favor también. Hombre, que muere gente. Así que nada, con muchas ganas de desengranar esta obra y, joder, a tope de power también con los regresos como, como Mike. Don Pablo La Peña, yo le veo de los de corbatitas, ¿sabes? Que van con Sí. el traje claro. Los de la de los más CIA. peligrosos. Con la lambreta. Los más con Me gusta, recursos, me esa gusta. gente, ¿sabes? Hombre, a ver, no me considero no soy violento, no me considero una persona violenta. y Por no me eso droga mismo, en lo mi vida. peor es. Lo peor es. No me droga en mi vida, con lo cual. Ya, es más frío, Claro, calculador. mi vida, lo Este es tengo el que practicado. manda birros ahí a ejecutar. Claro, no sé. Bueno, clase letal. Me la he zampado entera, enterita para el programa. No me ha empachado, pero es verdad que puede hacerlo. Me ha parecido súper adictiva, adrenalínica. Me ha hecho reír a carcajada limpia en algunas ocasiones. Concretamente con una escena que precisamente tiene lugar en una tienda de cómics. Y esto es algo que puedo decirlo de muy pocos cómics que yo me haya leído jamás. Nada, un Remender pues inspirador, bajo mi punto de vista. Wes Craig pues absolutamente brutal, luego hablamos de él. Y con unas composiciones de página que la verdad es que son para sentarse a estudiarlas. Fantástico, me lo he pasado muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. A V de Vicente yo le vería como un padre, ¿no? El tutor. El Maestro. Y además en esa escuela, los padres que a veces dejan a los chavales ahí a la ruina. El maestro Si Lino. El se deja la padre- barba es el maestro Un Lynch. padre que es delincuente y tal. Tutoría con el señor V. No, yo sí, la verdad, si me tuviera que identificar con alguno de estos, no me identificaba con ninguno porque yo estaba siempre de pellas, o sea, que no estaba nunca por allí, o sea. Pues sí, hemos vuelto al cole con esto. Una historia que va increciendo, que bueno, que a la gente... Yo os voy a decir la verdad, cuando leí la primera tanda hace tiempo ya, creí que no hacía justicia la sinopsis, porque te cuentan, te vas a creer que te vas a leer otro Harry Potter en una escuela letal. Aquí es que mandan a esta gente a esto. Pues pensaba que iba por otro tema y, jolines, pues es un TVO que ya te digo, va increciendo, que mezcla muchas cosas y que al final es como una de las... Al final, a mí Remender aquí me recuerda mucho a Tarantino. ¿Sabes? Con sus enormes parrafadas y su violencia desenfrenada y ya te digo, a más. Y es una obra muy entretenida. Sí que es cierto que meterse al tirón, rematarla del tirón, como he rematado yo, te puede reventar la cabeza, pero tampoco ni tan mal. Remender. Wes Craig, amigos. Wes Craig, ¿vale? Wes Craig. Luego hablamos de esto. Y tenemos también para acabar el curso Ernest, obviamente es uno de los profes. Bueno. No te creas que no he Pero son fantaseado. los más peligrosos también. No los creas aquí. que no he fantaseado este año con echar el currículum ahí a la escuela esa, a ver si, Hombre, si necesitan, imagínate, si necesitan un poco de de apoyo. Hay como corrigen los exámenes bien, ¿no? A Joder, catanazos. sí. Joder, no, pero yo me identifico claramente con Willy. Willy, el Final New Order, hombre, ahí rapa hasta la muerte. Y no, a ver, a mí la serie me ha West gustado. Coast. West Coast. Yo soy del más East Coast, ¿eh? Más Mobb Deep, más... Al Willy. East Coast, tío. Uy, Wu-Tang Y Clan. por lo menos de la hermana de Willy, no me seas Willy, por favor. No parguela. Bueno. Es verdad que es más de la banda de Willy. Más que Willy, ¿no? Pobre. Sí, vale, te lo compro. No, a ver, a mí la serie me ha gustado mucho. Creo que Sergio ha acertado muy fuerte cuando ha comentado que en una de las que menos intenso se pone Remender consigue con más naturalidad tratar muchos temas muy profundos, de verdad, que son, y además muy bien tratados, que quizá se beneficia mucho de todo esto que hemos comentado en más ocasiones, de tener la oportunidad de generar una obra larga con muchos números y poder desarrollar mucho los personajes, mucho sus ideas y tal. A mí me ha gustado mucho, creo que combina muy bien momentos de calma, de joder, diálogos, cajas de texto, con una acción trepidante, con una acción espectacular. Y ahí, pues efectivamente, Wes Craig, luego hablaremos de él porque es mi puto padre. Y en general un sabor de boca muy, muy interesante. Me ha gustado mucho. Pues ahí está. Yo me iba, también por el alma rapera, me iba a identificar con el tuyo, pero es verdad que a lo mejor soy más Billy, más anarquista, más punk.
más crestívoro y Exploiter. también más payaso. Al final, pues Billy me representa. O sea que bueno. ¿Sabéis cuál me mola a mí El, también? el alma punk que llevo dentro. El caraculo, caracabrón. El pollacabras. El Nelson Roba policía, me gusta. Aquí los personajes que ves. Ya aquí, aquí lo estamos comentando. Ya es una serie de personajazos, de arquetipos, de estereotipos, pero llevados al extremo. Y además una escuela pues totalmente atípica, con una serie que es una locura. Vamos a hablar de este Daily Class, de esta clase letal. Como os he comentado antes, esto nace el 2 de enero de 2014 y a partir de aquí acaba en 2022. Madre mía, Sí, vida. Esto no se ve de Vértigo, efectivamente. Son 56 numerazos USA y una serie que ha mantenido al equipo creativo bastante unido con ese Ray Remender que estaba totalmente prolífico en este momento en el que entra este Image en 2014 y que Wes Craig la levanta, pero de una forma impresionante, que se mantiene ahí, un tipo que sale de aquí y que aparece por estos lares y que ahora tendrá un par de cosas más, os los contamos, y que en el color tenemos a Lilo Wright de Open y de Close en la serie, bastantes números, pero en el 14 lo deja, en el 45 vuelve, y en medio a Jordan Boyd, con la paleta cedida también de Lee, porque se mantiene una serie con ese estilo cerrado y que se agradece mucho, ¿no? Y que, de la vieja escuela, equipo creativo, tirando un montón de números ahí, dándolo todo. Ray Remender entra aquí en un momento en el que sale de Marvel. Tenemos esa fuga Marvelita. Quizá Remender abrió un poco, fue de los primeros que abrió la boca hacia el indie americano junto a Jonathan Hickman. Sí. Incluso antes de quizá Jonathan Hickman esperaría también. Todo esto estamos hablando ya que cuando estaba a punto de cerrar Marvel Now. Quizá Marvel Now fue el último gran momento, el último gran... también esa Marvel de Axel Alonso que estaba bastante bien, ahora con perspectiva la vemos con mucha pena y nostalgia, visto lo que está haciendo Cebulski. y es un momento en el que, bueno, había mucha creatividad y se estaba manteniendo pues bastante bien de una Marvel de la época de los 2000, pues obviamente que ha sido la bomba, ¿no? En la que todavía se tira de ella, tanto en reediciones como en productos audiovisuales. Pero ahí estábamos, en esa Marvel Now, y Remender era uno de estos que ahí estaban. Remender había pasado por un poco de todo, nos había traído un veneno bastante macarroso, por ejemplo, se había marcado también previamente una de las mejores series mutantes, que eran esos X-Force, ¿era? Sí, los X-Force macarrosos, impresionantes. Y que Panini no reedita, que me saca integral eso y madre mía, ¿no? Yo creo que eso fue lo mejor que le salió en Marvel. Eso fue espectacular. Es verdad que ya él venía de una trayectoria indie, acordémonos de ese Fear Agent, que es una serie espectacular, que arrancó en Dark Horse, también acabó por Image. Pero bueno, ahí estuvo ese periplo por Marvel y bueno, los Uncanny Avengers me gustaron bastante. Los Uncanny Avengers, y quizás eso en esta Marvel está con Capitán América. Uncanny Avengers. Eso es Uncanny, ¿por qué era un Uncanny? Porque era una mezcla entre Vengadores y Patrulla X, no haciendo esos Vengadores. Mutantes y el Magnus Opus, que es el de la cólera de Ultron, que a mí me parece la rehostia. Sí. No, pero el Capi que ha mencionado y el Capitán América, por supuesto. Que pasó un poco más desapercibido. Es que está bastante bien. Venía de Brubaker, claro. Un Capitán América, verdad que habría con un Capitán América yéndose por ahí, por los planetas y tal, sí. Un poco más de ciencia ficción, un poco a lo que estaba tirando Remender, pero ahí estaba, es verdad que bueno, que cedió un poquito luego cuando empezó con el Capi Sam Wilson. O sea que bueno, viniendo de esto, pues pasamos, pues muchos de estos autores, como te digo, también incluso pues, Jonathan Hickman, alto espada de esta Marvel con sus Vengadores, empezaron a bichear este mercado indie. Por supuesto, el boom fue literalmente la explosión de Walking Dead en AMC. O sea, Walking Dead fue el que abrió el que muchos autores de cómics que estaban en el mainstream miraran el irse a una editorial que había hecho rica a un fricazo de los cómics como es el amigo Kirkman, porque es que fue el pelotazo. Y bueno, muchos de ellos empezaron a probar a hacer series. El sentimiento también era de hacer series largas. Remender fue quizá el que más estuvo aquí a tope. Abrió con esa ciencia oscura, que aquí la hemos hablado igual durante toda la década, y que se
empezó a abrir a un montón de series, ¿no? También tiró por ahí ese Low, que quizá aflojaba un poco más. También seguía en una estela muy de ciencia ficción. En Tokyo Ghost también hizo ese pequeño trabajo un poquito más cerrado con Sim Murphy. Y pues este Deadly Class ahí salió. Deadly Class totalmente fuera de lo que habíamos visto dentro de Red Remender, Sí. con una narrativa similar, pero totalmente distinto. Ahí estábamos, un momento en el que, bueno, pues Remender atinaba, es verdad que vendía por un montón por si no era por una cosa, era por otra, pero también esa sobreproducción también les saturó de alguna forma. Si preguntas a Mateo Escalera, pues lo mismo, le estaba esperando a veces los guiones a que le llegasen, ¿no? De tantas cosas que empezó a abrir. Y a partir de aquí, pues bueno, luego sí que ha estado en más proyectos más pequeñitos, ¿no? Como ese, pues, como ha estado haciendo luego más adelante. Hace poquito hemos visto una serie de Venganza Justificada, que son dos tomitos, y bueno, ayer Jiménez no habrá guionizado mucho tampoco, porque no hay casi diálogo. Death of Glory, no sé si eran 2 o 3. Death of Glory salieron en Eran dos un par. rústicas. 2. Ujú. O sea que bueno, incluso Deadly Seven tampoco fue un proyecto 4, muy se grande. quedó en 4. Sí, se quedó en 4 cositas, y bueno, ese ya fue uno 7 para la posterior. eternidad, sí. Este Deadly Class, pues realmente fue la sorpresa. ¿Por qué? Porque es un argumento totalmente macabro, ahora lo comentamos. Y por otro lado, pues ahí está Wes Craig saliendo de alguna forma de la nada, tampoco sabemos mucho, arrancó en esta serie con un estilo totalmente único y que la ha mantenido 56 numerazos. También abrió un pequeño proyecto, también ya marcándose un poco más como autor completo en Great Divers Union, que Norma edita esto, que no tiene ningún sentido que no lo hagáis. Y ahora, si os fijáis, al acabar Deadly Class, está con ese proyecto, lo lanzamos nosotros la noticia el año pasado, que es Kaya con K, y que bueno, es un tema posapocalíptico, una muchacha que protege a su hermano en una distopía. Es fantasía heroica, literalmente, con muchísima acción. Muy guapo también, el proyecto cunde bastante con un Wes Craig como todo completo, que bueno, pues que aquí pues ahí está la licencia abierta para que la traigáis a alguna editorial, porque la verdad es que puede cundir mucho y Craig aquí se ha consolidado como un autor impresionante. Deadly Class, esto es lo que tenemos un poco de contexto. Serie que hace que nos ha acompañado toda la década, en esa década que hemos estado nosotros por aquí. O sea que bueno. Por otro lado, no sé si nos hemos graduado ya nosotros, o hemos pasado el curso, o hemos repetido demasiado. No, mejor pasar el curso. No tengo ni idea. Calla. No vengas con los exámenes finales, no jodas. Pero bueno, estamos en 1987. ¿Quién me cuenta? Mike, tú me vas a contar. ¿De qué Yo, va? yo. ¿Tú quieres contarlo? Yo. Ah, vale, pues Gonzaga nos va a contar de qué va Deadly Class. Se tira encima ya de la mesa. ¿Cómo son los alumnos? Por Joder, favor? madre mía. Sí, joder. Se lo había pedido, se lo había pedido. Había levantado vale. la mano. Venga, vale, pues vamos. Estaba ahí pendiente. Pues, ¿de qué va Deadly Class? Como ya hemos comentado por encima, esto puede dar la sensación de que es un Hogwarts, pero de asesinos. Y en vez de pues, las 4 casas, pues eso, tenemos a los latinos, a los yakuza, a los del KGB, y cada uno pues tira de diferente palo dependiendo pues un poco de su origen y a dónde aspira. Y aparte de estos, pues tenemos un poco como los que no están asociados a ninguna de estas o los que se deberían de juntar con alguna de estos grupos, pues para estar más bien protegidos, porque claro, esto es un instituto donde las metáforas de comparar la adolescencia y el instituto como si fuese pues una zona de combate o un lugar lleno de asesinos que te quieren matar y quitarte en medio, pues aquí es literalmente eso, es un sitio donde te quieren quitar de en medio y lo intentarán a la mínima que puedan. Y nos lleva, como ya hemos comentado, a finales de los 80, a 1987, y nos presentan unos 80, pues que gente como, por ejemplo, Mike y parecidos, pues que están hasta los huevos de representaciones de los 80, como los Goonies o Stranger Things, pues aquí vamos a tener una representación de los 80, pues bastante más decadente, bastante más a pie de calle, con pues sexo, drogas y rock and roll. Aquí lo vamos a tener literalmente en casi cada capítulo y bastante. Y ya he dicho, nos lleva a la historia de Marcus, que es nuestro protagonista, en 1987, pues que es un chaval huérfano. ¿Y por qué es un chaval huérfano? Pues porque al parecer una señora suicida pues se quiso suicidar y lo consiguió, pero al caer, ¿quién estaba debajo de la señora? Pues estaban los padres de Marcus, o sea que se llevaron a 3. Y Marcus, en vez de culpar a la señora, pues culpa a todo el sistema, en concreto al presidente, que en ese momento es el señor Reagan, y entonces su aspiración pues es matar al presidente de los Estados Unidos, que en ese momento pues es nuestro querido Reagan.
Y Querido ya la tuyo. casualidad, ¿eh? Querido tuyo. Porque claro, luego hablaremos un poco de lo que es Sí, realmente por qué ese ambiente tan decadente, que es la realidad. Y bueno, un poco el contexto histórico de por qué esto tiene esa pinta tan costrosa, ¿no? En aquella época. claro. Y un poco eso nos lleva al paso de Marcus, porque claro, de la bendita casualidad de que justo en ese momento van a ir unos policías a por él, pero también justo en ese momento van a ir unos alumnos con el director de la escuela a querer reclutarle para la clase, para la escuela esta de jóvenes asesinos. Claro, porque ya he comentado eso de que Marcus es huérfano y ha dicho que tienes que tener una especie como medio de reputación pues para que te quieran reclutar, y al parecer Marcus pues se escapó de un orfanato en el que pues bueno, los supervivientes no hubo demasiados cuando Marcus hizo ese motín, esa fuga del orfanato, aunque ya nos irán desvelando misterios del pasado de Marcus, qué pasó realmente y demás. Todo eso, ya digo, al principio de la obra es lo que ha comentado Mike. Nos enseñan cómo Marcus está medio de vagabundo por ahí, cómo interactúa con otros vagabundos, como algunos de ellos pues son incluso veteranos de guerra que están en la mierda, como para criticar aún más toda la sociedad americana. No solo en esa época, porque veremos cómo a medida que avanza la obra, también avanza en años, o sea, al principio va por décadas, luego ya a medida que se acerca más a la actualidad ya va a 5 años, incluso va año a año, y en cada época que se muestran unas splash pages bastante chulas de marcándote el año o la década en el que se van a situar los siguientes capítulos, pues nos van a mostrar lo peor de la sociedad americana en ese momento. Pasaremos de Trump, incluso pasaremos en el momento de... Ay, se me ha ido el nombre del hombre negro este al que mató Obama. ¿Él? Obamacare. No, el hombre negro que el policía le puso la rodilla en el... Ostras, eso ya es muy una anécdota. Tomás. George Floyd. Esto es Floyd. Pues que pasó hace nada, que pasó en 2020, creo que fue 2020-2021. O sea, que veremos que el último capítulo de la obra está pues justo también en la actualidad. Veremos eso, a Trump por ahí, veremos a George Bush, veremos también el paso por los 90, nos va a hacer no solo... típico. Sí, nos va a hacer no solo eso, toda la introspección de todos los personajes, que ya hemos dicho que todos tienen bastante carisma, también nos hará eso, la introspección y el análisis de la sociedad americana, y nos van a mostrar, como no, muchas canciones, mucha música y muchas drogas. Madre mía. Hombre, básicamente la premisa es una macarrada. O sea, es un chaval que está ahí de vagabundo, no sabe bien por qué, y le recluta el Fumanchu 2.0 y le dice... No, el Yoda cabrón. Que soy el director de una escuela asesino, pásate para aquí abajo en la trastienda y... Eres becario, vete para acá. Y tal. Que tú dices, pues vale, o sea, pues casi le da un yogulado al entrar a la escuela. y llega y bueno, y ahí tenemos de una forma oculta y extraña un Hogwarts para asesinos. Claro que tampoco ves a Marcus no le ves como un asesino tampoco. Dice, bueno, este no sé qué va a matar al pobre hombre es mío. que luego más adelante te explicarán un poco el rollo de la gente que va becada. Claro, aquí, y ¿no? incluso al principio aquí lo ves como dice, bueno, esto que hacen estos chavales. Pero hombre, Fumanchu lo dice, digo, te veo maneras de asesino. Claro, es como que ve el potencial. Tienes un perfil que cumples cualidades, entonces incluso está bien porque nosotros como lectores al principio no te haces, pero igual que los personajes se irán haciendo a la que se viene. Tiene que tener por la fama de figura de padrino, que será esta chica japonesa que le haga como de padrino, que la padrine y que le responda ante él, ¿no? Como novato. Claro, es que a fin de cuentas eso, ahí es donde vemos ya el entorno de Marcus, la escuela y los personajes y diferentes compañeros, y como la historia pues poco a poco nos empiezan a meter en ese extraño mundo en el que bueno, pues al final quizás más que por la historia de Marcus es por la historia de todos los que hay por allí. En el que eso, uno es el hijo de las maras de no sé cuánto, el otro es que su padre en la mente de época es el líder de una de los carteles de la droga, el otro lo de la yakuza, lo de la caja. O sea, realmente luego ahí está metida la gente, matricula las peores familias. Hay dos ramas, una la principal, que es la gente que viene a través de gremios del crimen,
y gremios potentes, ya sea por espionaje o por narcotráfico. Luego vagabundos que cogen de la calle. Y luego la gente que va becada, que no, pero esto pues, tienen un papel ahí que aparte de ser un poco el punching ball del resto, pues también juegan un poco el rol, porque no olvidemos, estos estadounidenses son muy de estereotipos, esto le viene a huevo a Remender, y son el grupo de los inadaptados, ¿no? Sí. Claro. Los de no pertenecemos a ninguna tribu urbana establecida, pero esto también, lógicamente, está ambientado en esa época de los 80 por el rollo del Otra contracultura también. por el pleno auge de las tribus urbanas. Claro. Pues eso. Que además entra en contraposición también con esos estereotipos clásicos también de los institutos americanos. Sí, el animador, el empollón. Claro, eso está muy presente, pero luego está vinculado pues, a un cartel mexicano. Incluso, es curioso, ¿verdad? Cómo al final. Unos putos follacabras del sur de los Estados Unidos o a la Yakuza. Además, veremos cómo el grupo de los normies, por así decirlo, la animadora, el empollón, el quarterback del equipo, esos son una banda. O sea, claro, los normies están ahí y se tienen que juntar aquí. Los famosetes. Es que no olvidemos, esto al final de cuentas es al salir de clase o Salvados por la Campana, juntado con Porky's. ¿Vale? Un poquito Riverdale. Tenemos eso. Con Combate Royal. Combate Royal. Y algo de Trainspotting, porque las drogas aquí fluyen. Entonces, un trasfondo con unas conversaciones en torno al tema musical, porque también está muy potente la variedad y la riqueza que había en aquella época. No es decir que lo de ahora no y lo de antes sí, pero sí que estaba lo que Watchmen, ahí, el Caballero Oscuro. Luego, aparte, hay ejercicio de metacómic también. Claro. Se habla de Miller, se habla del mundo del cómic. Es que es un momento. Watchmen, el propio Marcus trabaja en una tienda de cómics hasta que le despiden. Entonces, bueno, esto son un cascoporro de números, pero lo puedes dividir en 3 arcos argumentales. Es el conocer. Y todo esto siempre es el hilo conductor, es Marcus. O sea, tú empiezas a conocer todo este mundillo, vas viendo cómo se desarrolla. Casi Marcus es un sujeto pasivo un poco de todo. Con su diario, el rollo profundo, de alguna manera. Y venga a desarrollar ahí. Entonces ves un poco su adaptación, cómo entra a esta escuela, cómo la conoces a través de él, ves el rollo de las clases. Dentro de cada arco argumental se va a ir desarrollando un poco historia, orígenes de alguno de los miembros fundamentales que conforman Clase Letal. Y bueno, pues. Y sus entornos, cómo van a alterar todo esto también. Los entornos de cada uno. El desarrollo que esta escuela estaba planteada de una manera, y luego, como este pequeño grupo de inadaptados que entra ahí, pues va alterando un poco el estatus de ahí, de toda la escuela. Ahora te paso, Javi y Sergio, pero sí que me gustaría, a ver quién queréis, alguno de vosotros, hacer una radiografía un poco de los compañeros y los personajes que hay por aquí, porque es importante. Yo mismo. Pues Gonzaga, es un momento. Gonzaga, venga. Pues primeramente, ya hemos comentado, tenemos a Saya Kuroki, que ya hemos comentado que es como la madrina de Marcus, que viene de la familia de los Yakuza, de los Kuroki Syndicate, del sindicato Kuroki, que, pues bueno, pues, ¿qué vaya a decir? Son la mafia japonesa, además aquí mola porque les ponen así como un rollo muy tecno, muy cyberpunk cuando van apareciendo con... Un rollo muy Tarantino, el rollo que tienen. Sí, esas gafas ahí, incluso algunos aparecen encuerados con los pinchos, sí, un rollo muy, muy macarra. Y pues ella va a tener yo diría que es prácticamente la segunda protagonista, incluso más que la pareja de Marcus. María está ahí, pero yo creo que Saya tiene bastante, además que Saya también, por esa época, cuando se hacía promoción de Clase Letal, de Deadly Class, se recurría siempre a Saya, que era como el personaje más popular y el que más llamaba la atención de la serie. Claro, con los tatús, la katana, la moto, la Kira, era el más molón. Super Saya. De hecho, hay uno de los arcos que prácticamente es ella la protagonista. Bueno, venga, son muchos personajes, por favor, venga. Sí. Bueno, Willy, que ya hemos comentado que es un poco el parguela, que es el que se supone que es el que tiene que ser jefe de los negros, de los raperos, el Final World Order, pero que Willy es un demasiado buenazo y como que matar no es lo suyo. Y veremos pues como que este Dominion no es su sitio. Luego tenemos a María, que es en realidad es la chica del que sería el jefe de los latinos, de Chico, de los sotobatos, que es como se llama el grupete este de los latinos, pues que se va a sentir bastante atraída por
por Marcus. Y bueno, María también es un personaje bastante popular, bastante llamativo. Va con ese look del Día de los Muertos, ataca con esos abanicos con cuchillas como si fuese Kitana la del Mortal Kombat. Es un personaje bastante llamativo y bastante guay. Luego tenemos a Víctor, que es era hijo del asesino personal de Stalin. O sea, ya vemos por dónde. Va a ser como el que va a llevar un poco las riendas del bullying. Bueno, va a haber muchos bullying en la escuela, pero Víctor va a ser un poco como el más estereotipo de bullying. Es grande, es rubio, es fuerte, es tontaco y bueno. Es el quarterback. Efectivamente, es el quarterback. Tenemos al maestro Lin, que es una especie de Yoda encabronado chino. Es como si fusionaras a Fu Manchu y a Yoda, que es el director de la escuela. Que bueno, deja por ahí caer que fue él el que mató a Frank Ferdinand y pues bueno, eso hizo, sí, justo al grupo. Así no, Frank Ferdinand y bueno, eso supuso una guerra que hubo ahí por los 1900 al principio, no tiene mucha importancia. Y bueno, ya hemos comentado Chico, que es el novio de María, el jefe de los latinos. Luego tenemos a Brandy, que es como la jefa del grupo ario americano racista. La líder de las animadoras. Efectivamente, que es aquí vamos a encontrar todos los estereotipos en este grupo son todos los estereotipos del Instituto Americano, porque las chicas van vestidas de animadora, con patines, los chicos van de quarterbacks, de deportistas. Bueno, y eso, mentalidad sureña, porque los que llevan, yo creo, el sureño al extremo es Chester y su grupo, que estos no están en la escuela, estos van un poco aparte, porque Chester viene del pasado de Marcus. Y bueno, una cosa es una mafia organizada de sureña, ¿vale? Y otra cosa son los putos rednecks de Alabama. Claro, una cosa es el Ku Klux Klan, una cosa es el Ku Klux Klan y otros son los rednecks. Con el alambique y tal, y se follan a las cabras. Esto ya es un nivel superior. Son show de bastards. Además veremos que este grupo de rednecks tiene como un pique con los asesinos de la escuela porque buscan ellos mismos hacerse un nombre propio como asesinos. En el momento ese de, pero ¿lo has matado este? Sí. ¿Has hecho la firma? ¡Ay, se me ha olvidado la firma! No, hablan de la gente de la costa de Jersey, lo de Jersey Shore. Y Grogda es un estereotipo ahí de esa mafia italoamericana. Estefano. Macarrona. Luego te entra más adelante. Luego... El que me mola a mí es el Shabnan. Shabnan, sí. Ese iba ahora antes de ponerme con la segunda jornada de alumnos. Shabnan, que es como el listo, el que se iba todas las hostias en la escuela, pero luego es el chivato de la clase, el que es el cerebro, el que maquina. Es el pingüino, literal. Claro, efectivamente. Sí, este además es de pasta, de familia mafiosa, pero con dinero. Por rollo tiene pinta de descendencia hebrea. Bueno, y me he dejado alguno por ahí, como Petra, que es la gótica, creo que era la experta en química. Sí. Luego está Billy también, que es el que les dice para hacer una de esas típicas excursiones que hacemos con los amigos en el colegio, de ir a no sé dónde, pues las extraescolares. Pues Billy es un poco el que hace una extraescolar que tiene que ver con su padre, muy divertida. Claro, es el chaval el payasete. Todos tienen unos orígenes chungos y dramáticos. Pero es el que un poco más refleja el rollo del maltrato infantil, ¿no? Sí, da mucha penita. Dentro que todos ellos sufren maltrato infantil, la mayoría, pero Billy sí que es un poco más, decir, sí, el que más penica da, ¿no? Y luego tenemos como una pequeña segunda jornada de alumnos que vienen ahí a primero, que tenemos a Cencele. No, hombre, te olvidas al Mod y a Pauli también. Bueno, sí. Te olvidas a los chavales de la CIA, vienen los hijos de los agentes de la CIA, que son como los preps, los pijos. Sí, eso, tienen los preps, los pijos, que son eso, la CIA, FBI. Luego tienes por ahí a los... A unos que son los, ya he comentado Mike, los Jersey Kings, que son los que son más de tipo mafia, los que llevan la droga, los que son más contrabando y tal. Y bueno, yendo un poco ya para acabar con los personajes, tienes eso, la segunda jornada de alumnos de los nuevos, que bueno, el Helmut, que parece que ha tenido bastante calada por aquí, que eso es un metalero de Alemania del Este, de la Alemania buena. Que se lleva bastante bien con Víctor, a mí me cae mejor el Indio Skater. Ese es un metal. Skater, muy bueno, hombre, el chaval ahí de la reserva india, que está todo puteado también. Bueno, Helmut es un metalero que juega rol y lleva un hacha por ahí, o sea que bueno. Y reza Chrome. Y es el que viene de la Stasi, porque viene de la Alemania del Este. Sí.
Y bueno, ya ha comentado Mike el skater indio, Juan, que es también bastante chulo. Y No, Cencele, que es una. El skater indio es Toshawi. Shawi. Juan Sí, es pero el sí. de las Juan es triadas. el vietnamita. Juan es el, sí, es el Es verdad, mestizo es el de vietnamita, vietnamita sí, con... el- Que se liga a la profesora, Vale, ¿no? vale. O sea, intenta ligar. Sí, Una sí. clase. Sí. Y Muchos de estos mueren, ¿eh? sí, Ah, Sí, bueno. no se hagáis muy colegas de esto. Yo claro, estaba hablando y yo digo, joder, esto se que pilla aquí, esto se que pilla allá. Igual, esto es un poco a los Juegos de Tronos, a los Sí, R.R. esto es Martin. Juego de Tronos. No empatices mucho con algunos. Que algunos por salen el- los efectivamente, 80 la que mayoría de da estos gusto. van a mochar. Cencele, que me gusta mucho porque es una chica africana que viene ahí, pues de todas las movidas que ha habido y hay Flipa que sea en África, ultracatólica. Católica. que sea ultracatólica, pero que tiene una doble personalidad bastante marcada, porque además la tía es enorme, es una tía bastante alta y grandota, y que cuando se le va la olla, como pilla una piedra o un palo o un cacho de cristal, más te vale no estar cerca de ella porque se le va bastante. Luego tienes a Hyla, que es la hermana de Willy, que es bastante más tira para adelante que su hermano. Grogda, que es otra del estilo de Sabnam, que es un poco eso, más tipo pingüino, como ya comentado Alfred. Y la verdad es que Estefano no me acuerdo. Estefano Que le es he visto ahí. el de la cabaña. Mafioso El que, americano. Sí, el que monta la fiesta. en la es, cabaña. es Es el- mafioso. es el hijo de otro mafioso de ahí de Jersey. Y venga, vámonos de a mi cabaña. Que para resumir cuentas, tenemos a Marcos de protagonista y que hay una especie de trío amoroso bastante Sí. guapo entre Saya y María, la Carmelita y la Yakuza. Y luego sus mejores amigos Willy y Billy, que bueno, que Willy iremos Billy. viendo. Porque Y la luego importancia al final. tendremos un montón de profesores que están bastante A chulos. luego también. profesores y luego bandas. Unos con más o menos enfrentamientos y otros directamente encabronadísimos. cabrón. La profesora tuerta de psicología del Esa asesinato, el profesor de artes marciales, el de química, el de anatomía para saber a dónde hay que pinchar para. para Decir que, se bueno, que desarrolle todo esto, pues con tranquilidad, porque nos lo van metiendo perfectamente y además tienen unos caracteres, unas personalidades bastante bien marcadas, más como decimos, que al final que son esos estereotipos de alguna manera que te haces con ellos enseguida, ¿no? Te haces enseguida con ellos. Y, bueno, o sea, Obra de Largo Recorrido es un colegio y bueno, pues esto es como Harry Potter al final. Hay 800, pero bueno, aquí lo guay es eso, que muchos cascan. No te tienes que esperar al final de la peli para ver si alguno pilla, no. Sí, sí, aquí- no te encariñes con nadie. aquí por medio, y bueno, y quizá alguno de los gordos, o sea, que enseguida dicen, what the fuck. También es algo recurrente en Remender, ¿no? Siempre lo ha hecho. Tú abres Ciencia Oscura, página 3, y ya están matando a alguien. Dices, pero por favor. O sea, eso te digo que siempre es cruel con los protagonistas. Aquí, que dice, que aquí la tengo servida. Es una de las. Yo me acuerdo, hay un número que me quedé, porque tuve que esperar luego yo al siguiente. Claro, claro. Que vosotros pues, lo habéis podido leer del tirón y tal. Porque es verdad que aquí también Remender viene mucho de los superhéroes y aquí vamos a ver que también hay una estructura y un esquema muy de superhéroes. Más allá de los estilos y las formas que también suele hacer Remender, lo que decimos, ir por estos arcos, tematizar además estos arcos. Claro, y además nota mucho, sobre todo luego, cuando. Llevar estas diferentes fases, ¿no? En cuanto a los cursos escolares, luego a un periplo, volvemos de alguna forma. Todo esto pues está bien marcado, pero también a la hora de marcar héroes, matarlos, resucitarlos o volverlos a traer, porque también les hace algún lo hizo un mago. punto Marvel ahí el tema. O sea que bueno, el juego está ahí un poco con la serie. Volvemos un poquito, Sergio, que me ibas a comentar cosas. Yo quería comentar antes, a raíz de todo este marco cultural, sociocultural, político que estabais empezando a comentar, el hecho de Remender, de cómo él idea esto y cómo se lo lleva a su terreno, que es, bueno, él en esta época, en el 87, pues tenía eso, 14, 15 años, y dice que sus padres se mudaban todo el rato, que no tenía una estabilidad y que acaban acampando en Phoenix, en la ciudad de Arizona, del oeste de Estados Unidos, y que ahí por primera vez empieza a encontrar su lugar. Se hace un grupito de amigos, dice que están todo el día fumando porros, escuchando punk, con los skate, y que era un ambiente realmente y una sociedad muy violenta. Phoenix no suele salir en las primeras cuando se habla de la violencia y la criminalidad, pero que en aquellos finales de los 80, principios de los 90, era una ciudad muy violenta. Y dice que vio un montón de amigos que les tirotearon, vio como el propio Remender cómo disparaban a un hombre en la cabeza, amigos suyos le dispararon, apuñalamientos, y que era un clima, la verdad, bastante inestable, y que ahí fue el momento en el que dice que este año el que forjó su personalidad, y es lo que le llevó a escribir esta historia.
Y hay personajes, hay situaciones, hay anécdotas pues que las ha sacado de esas vivencias. Evidentemente no andaba por ahí matando gente en una escuela de asesinos ni nada de eso, pero es que sepáis que es fruto de esta vivencia de estos años 80, que él era un adolescente cuando pasaron. Es que hay que entender un poco que Estados Unidos está luchando por salir de una gran recesión económica, con unas medidas que va tomando Reagan. Pues una de las más curiosas las que comentan aquí es decir, recortamos en sanidad. ¿Cómo? Sacamos a todos los putos locos a la calle, cerramos los centros de tratamiento psicológicos. Y claro, o sea, una cantidad de pobreza, una cantidad de necesidad, una facilidad de drogas en las calles. Entonces, todo esto es un caldo cultivo de que aquello sea un puto caos enorme. Claro, es que no quitan luego ciertas otras cosas que eran, pues ya te digo, el panorama en cuanto a tema musical, en cuanto a bandas, estilos, rollos, todo más bonito. El tema de los comises también había ahí una época, aunque era la época de bronce, pues podemos hablar de una época que se mira con nostalgia en cuanto a historias y artistas del mundo del cómic. Un rollo también, un aspecto de vivir de una manera, pues un poco cosas que ahora son mucho más controladas, ¿no? Y antes era como si era más beligerante. Esto es marrón, son todo. Gonzaga, me ibas a apuntar por aquí. Sí, cuando estabas comentando lo del tema de superhéroes, de comentar que se nota sobre todo cuando, digamos, que representa a los que ya se han graduado de la escuela, que serían el grupo de yakuzas ya formado, el grupo de los mexicanos tal, sobre todo a los que son los maestros asesinos o los más jefazos, que sí que parecen completamente sacados de un cómic de superhéroes. Cuando ves a los yakuzas más expertos, a los jefes, o cuando ves al tipo este mexicano que va en la moto, que dices, esto parece sacado del motorista fantasma, aquí ahí en esos diseños sí que se les va mucho más la cabeza y sí que son mucho más extravagantes. Y si me dejas hilar un poco con el tema este que han hablado Sergio y Mac, es que Marcus, al fin y al cabo, es un rebelde que en cualquier sitio en el que está no hace más que rebelarse contra la autoridad que tiene en ese momento. En el internado lo hace y se los quita de medio. Luego, cuando llega al colegio, pues la mayoría lo que hace también es para quitarse de en medio al maestro Lin, cuando ya tocan mucho las narices, y a todos los que le están chinchando, y también por rebelarse contra la autoridad del colegio y pues que contra esos arquetipos y esos grupos en los que casi obligadamente les están haciendo meterse en la propia escuela, ya sea pues con las pruebas o los tenéis que juntar en cada grupo para poder subsistir. Un poco el romper con los roles que les asigna la sociedad, pero ahí un poco llevado pues eso a la escuela y a los demás sitios. Al fin y al cabo, pues eso, el Marcus es un poco un rebelde de los 80. Y bueno, hemos dicho antes que empezó como una comparativa casi Harry Potteriana, pero yo creo que se diferencia mucho porque aquí en Harry Potter y al contrario, aquí en Clase Letal, aquí los profesores apenas tienen protagonismo ninguno. Salen por ahí. Por desgracia, ¿eh? Una clase. El Lin sí, porque el Lin sí, el Lin es el único, pero los demás dan clases, pero no se sabe nada de ellos, dónde están, y hay veces que desaparecen durante 15 números, no aparece ningún profesor por allí. Que la ve desde cuando es como los que yo llamo también en Clase Letal, los PNJ, que son esos alumnos que están por detrás, que son carne de cañón, que van muriendo las diferentes broncas que van habiendo y que no sabes realmente quiénes son, porque claro, con tantos personajes te tienes que centrar y no puedes dar ese protagonismo a todas las personas. Y lo que comentaba es que estamos en los años 80, que es el principio del fin de la bonanza económica con las medidas de Reagan, en Europa en Inglaterra con Thatcher, y es cuando el capitalismo agresivo, que solo se preocupa dinero, y hubo un crecimiento exponencial. Se veía en las películas, entre las películas ochenteras la gente recuerda las películas Spielbergianas y demás, pero también estaban las películas de la Canon y las películas Rocky 4 también. Sí, y las películas de las bandas de Los Ángeles y las bandas. Bueno, Warriors es más setentero, pero. Sí. Pero la de Charles Bronson, la de el pavo este del Bronx. Sí, el vigilantismo, sí, yo soy la justicia. Yo soy la justicia 1, 2, 3 y todas las demás que vinieron. O sea que es una época también donde la violencia estaba a la orden del día en el entretenimiento. Nosotros crecíamos con comandos, con Rambos y con gente que administraba justicia. O sí pasaba, no sé, ya no sé. No, así hemos crecido nosotros y no nos hemos graduado aquí de casualidad. Gonzaga, otro puntito ahí. Que de lo que ha comentado Javi es de lo poco que he podido ver en entrevistas de Remender hablando de Clase Letal,
es que Remender en el cómic quiso centrarse sobre todo en contar la historia rápidamente de los personajes y no centrarse, salvo que fuese estrictamente necesario, en flashbacks y demás. Y en personajes me estoy refiriendo a los que he comentado antes, a los que son los alumnos de la escuela. Cuando le dijeron de hacer la serie con los rusos, ahí vio la oportunidad para poder desarrollar muchas más cosas que en el cómic no hubiese podido desarrollar. Así que para Remender la serie, si no se hubiese cancelado, habría sido como una manera de expandir el universo de Clase Letal, pues hablando más de los profesores, Sí, hablando pero luego más te de das las clases. cuenta que realmente todo lo que se expande, pues casi que no le aporta mucho. Cuando tú ves el total, cuando te lo has leído todo, ves la serie, dices, vale, sí, me estás hablando más del rol de los profesores, cambia ciertas cosillas para que no sea exactamente igual que el cómic, como ocurre con Walking Dead, pero dices, te quedas un poco diciendo, es más plana, es menos profunda, es menos cañera, es más superficial, entonces dices, quizás lo que ya me está soportando aquí no me suma. V. Sí, un poco, yo iba a decir un poco lo que ha dicho Javi también y lo que ha dicho Mike. La sociedad aquí nos está presentando son unos 80 de final de barrio de Charles Bronson. Yo soy Charles Bronson, la justicia, todos los que queráis. Y luego un poco también lo que han apuntado es el tema de la escuela Hogwarts estas para jóvenes asesinos realmente es la excusa de las primeras páginas para juntar a este grupo de inadaptados, yo qué sé, pues como en la película del Club de los Cinco, ¿sabes? Que realmente al final lo que menos te importa es que estén castigados en el instituto, que realmente es la excusa para que se han juntado 5 o 6 personas de distinta procedencia y que al final pues crean una amistad sólida. Y a diferencia que pues todas estas que la Vampire Academy, la Hogwarts, yo qué sé, la Academia Jedi, todas estas historias que nos cuentan gente, esto no tiene nada que ver. O sea, esto si te tiene que parecer un instituto es más al de Battle Royale que a este. Y al final es eso, es una excusa y las mejores aventuras es cuando la mejor historia es cuando ellos cogen y se van de la escuela. Sí, porque es un poco lo que comentas del Club de los Cinco. Son gente que en un principio ni se miraría, pero por un condicionante que les pilla a todos a la vez, pues hacen que establezcan relación, se mezclen entre ellos y que se quiten un poco las etiquetas y se muestren como son y vivan, porque al final de cuentas son adolescentes. Y es un poco... Hablaba Gonzaga de, no, claro, es un rebelde de los 80, no. Es que lo que nos pasa un poco a todos cuando somos adolescentes. Vas de rebelde, vas de que vas en contra de todo lo establecido, que quieres cambiar las cosas, que quieres imponer tu punto de vista, pero luego vas creciendo, la vida va por otro lado, te va dando hostias por todos lados y al final lo que acabas haciendo es amoldándote a la corriente que hay. Te vas a Twitter, te quejas mucho y luego hasta que ya no te puedes quejar tanto porque le había testado una de golpe ya se ha tirado poco. Claro. Y eso que ha dicho Mike lo vemos porque ya ha comentado que esta obra pues crece a la vez que los personajes y les veremos de eso yendo de adolescentes hasta que son ya las más adultos, hasta que crecen y ves que les sale barba a los chicos. Profesor. Yo quería comentar un par de cosas. La primera es verdad, pues en esto que sobre las tribus urbanas y la pertenencia a grupos y esto, la serie lo hace muy bien y además yo creo que refleja una cosa muy interesante y es que pasa al final, lo ves en todos los institutos, aquí en Pekín, en Pocón o en donde sea, que los individuos se comportan de una forma distinta a como se comportan los grupos. Es verdad que aquí cada uno tiene su grupo, que tú puedes hacerte amigo de quien sea y en el 1 contra 1 pues nos vamos a llevar bien, pero de pasillos para afuera aquí siempre van a estar marcados muy fuertes los límites y eso lo vemos claramente, ¿no? Es como se puede llevar muy bien Marcus con Willy o Marcus con Saya, con quien sea, pero el momento que cruzan los pasillos del colegio es como yo soy de tu grupo, tú eres de mi grupo y únicamente consiguen hacer piña y desarrollar esas relaciones individuales cuando están fuera de los muros del King's Dominion. Me hace mucha gracia, perdón, un breve comentario, porque estáis diciendo, no, crecen a lo largo de la obra. Esta imagen concreta que está poniendo ahora mismo Alfredo aquí de Saya, yo cuando vi a esta persona dije, tiene 30 años y luego me enteré que eran chavales.
15 tienen, ¿no? 14, No, pero, 15, ¿verdad? Sí. pero justo no, y con esto, y quiero hilar un poco, reincidir en la importancia que creo que tiene el peso, el grandísimo peso que creo que tiene lo que comentaba Mike, ¿no? El contexto histórico, bueno, que habéis estado comentando, el contexto histórico de esto. No hay que olvidar que los primeros compases de esta serie transcurren todo a finales de los 80. A finales de los 80, chavales de 15 años son claramente los hijos de la generación hippie, básicamente. Y es una época, en los 80 en Estados Unidos ocurrió una cosa muy interesante, que es que viéndole las orejas al lobo, todo este movimiento hippie no solo sirvió para generar como una nueva visualización de la utopía y prolongar un poco este idealismo del sueño americano, como no es lo que nos habían prometido, pero sí que puede ser otra cosa que es mucho mejor. Y cuando ves que eso no está llegando, empieza otra vez a surgir una nueva corriente filosófica y de pensamiento acerca de pues qué es la justicia, ¿no? La justicia social. Aquí estamos viendo que empiezan Claro, no. Bueno, y empieza a haber, sobre todo, mucho movimiento, muchísimo movimiento por parte de las minorías. O sea, en los años 50, cuando los 50, los 60, es cuando los negros por fin empiezan a conseguir parte de sus derechos, y en los 70, de los 80, es cuando dicen, joder, estos derechos que nos habéis prometido, hijos de puta, ¿dónde están? ¿Sabes? Y eso se ve muy claro cuando en los distintos pasos de la obra las conversaciones, las reflexiones son muchísimo más sesudas al principio de la obra, porque lo que comentabais, ¿no? Pues al final te vas creciendo, la adolescencia deja un poco paso a esa ¿cómo decirlo? Resignación con la vida, entiendes muchas cosas que entonces no entendías, y eso es el papel fundamental que tiene la música, yo creo, en esa edad también. Es decir, la música generalmente sirve como una vía creativa para expresar el inconformismo, y no es de extrañar que el grandísimo peso que tienen los diálogos sobre música, las reflexiones sobre no somos nada, el nihilismo, etcétera, pues transcurra sobre todo los primeros compases de la obra. Luego ya están liados porque hay que salvar la vida. Ya no luego te ves. Hay que josear. Pero es como todo. Sergio. Sí, la palabra es esa, es una obra muy, muy nihilista, pero es esa angustia de ser adolescente, que lo trabaja muy bien, por cierto, Charles Vance en la mayoría de sus obras, y ese sentimiento de no sentirte parte de nada, de un marginado, un apartado. Marcus es el ejemplo perfecto. Es un tipo que vive en la calle, a salto de mata, dice yo he comido mierda, como lo que puedo, vivo no sé qué. Y es eso, toda una generación que no encuentra su lugar, una generación perdida, los problemas sociales que va arrastrando Estados Unidos y la sociedad en esta época, porque muchas veces se nos ha presentado casi siempre los años 80 como lo pop, ¿no? Los Goonies, Cyndi Lauper, el Indiana Jones, pero claro, había una oscuridad, y toda esta generación de jóvenes que, claro, también con la música, pues pueden encontrar este es de mi equipo, este es de los míos, una vía de escape, una forma de expresarse, de hacer ese Rebel Yell, como la canción de Billy Idol. Pero yo creo que aquí es donde acierta Remender y donde se desmarca un poco del resto de sus obras. Hemos venido aquí a análisis de Low, de Clase Letal, de Ciencia Oscura, 7 para la Eternidad no lo hemos hecho, pero es igual. Está siempre con esta solemnidad, con el tropo permanente de la familia. Parece el Vin Diesel en Atrápalo como puedas, Fast and Furious, como se llame. agárrame como puedas, agárramela como puedas. Agárramela que Siempre con el tema de la familia, responsabilidad familiar. Y como que ya me cansaba, siempre lo comento en los análisis. Y aquí quizás enmascarándolo de como decía, es una historia súper macarra. Parona de huérfanos. Cogen gente y la meten en ácido y tienen sexo con cadáveres y tienen de todo. Pero dentro de todo eso que mola mucho, que es muy vistoso, que mira que bien lo dibuja Wes Craig, mira qué violento es esto, tiene bastante profundidad y da voz a toda esa generación que puede ser de los 80 o puede ser la actual, a ese inconformismo, a ese no encontrar su lugar, a esa angustia juvenil. Y yo creo que es la obra más profunda de Remender por todo esto que he dicho y cómo lo enmascara, y sobre todo que se va del rollo de la familia, que siempre que si la madre que busca a los hijos, el padre que busca a los hijos en 7 para la Eternidad, el Ciencia Oscura, el Rey Richard que quiere dejar a su familia. Yo creo que es la obra más original y con más personalidad y con más estilo y alma que ha hecho Remender, y la más profunda. Pablo. Leer una obra tan larga que tiene como núcleo central pues una violencia muy explícita, muy divertida, muy gratuita, con muchos dejes de Tarantino, de Breaking Bad, de estas situaciones grotescas, escatológicas, está muy bien. Pero al fin y al cabo,
puede quedarse cojo en un momento dado. Porque si tu único núcleo es ese, si tu única materia prima solo va a ofrecer ese tipo de situaciones, puede quedarse corto. Y lo que llevamos aquí hablando ya unos minutos es precisamente cómo Remender saca la escopeta y se pone no solo a darnos este tipo de situaciones que nos mantienen enganchados y leyendo sin ningún tipo de problema, con un contexto histórico muy bien construido, sino que es que plantea críticas feroces a todo este contexto del que estamos hablando, al neoliberalismo de Reagan de manera explícita, también al individualismo por encima de los logros sociales, a la competitividad del sistema educativo, los alumnos compitiendo entre ellos, que además representan a grupos criminales, algunos organizados, otros no, pero que son eso, que puede hacerse una analogía entre los alumnos que compiten entre ellos, igual que las mafias y el crimen organizado compiten entre ellos también para desangrar a los barrios o a la clase trabajadora, igual que las grandes empresas compiten entre ellas, por ejemplo, para desangrar el mercado. Y todo esto con el contexto de Reagan, que es un tío que prohíbe el aborto, que hace los rezos obligatorios en las escuelas estadounidenses, que da muchísima pasta al gobierno y a los servicios militares, pero que al mismo tiempo está cerrando centros de tratamiento de salud mental, etcétera. Entonces, Remender hace una obra macarra que nos mantiene leyendo y que es muy, muy atractiva de leer y muy divertida, sí, pero también plantea muchas preguntas. Y aquí dejo un breve apunte porque luego me gustaría comentar un poco más de esto, pero ¿qué pasa con la moralidad en un mundo así? Además, tirando mucho de experiencias propias, como ya hemos dicho antes. Haciendo una especie de mezcla entre experiencias que él ha vivido, las tunea un poquillo, las adorna. ¿Qué pasa con la moralidad? ¿Cómo pueden encajar los inadaptados, las minorías, los inmigrantes en un mundo que es tan feroz y tan discriminatorio? Y luego, sobre todo, ¿qué papel juega la violencia y qué papel juegan las drogas también a la hora de empoderar al individuo en todo este contexto? Interesante. A ver, aquí yo no me voy a poner tan serio, pero aquí Remender nos está haciendo un retrato de una juventud finales de los 80 que está fuera de lugar, que es inadaptada, que no da valor a nada, que esta es la época del grunge, está hablándonos de la juventud en general. O sea, es cuando a finales de los 80, primeros 90, cuando nace el grunge, y es que es un poco yo quiero ver aquí un poco la filosofía del grunge. Además es que hasta en el aspecto de los personajes no hay tribus, no se quiere apuntar a ninguna tribu urbana, es el que está aparte, ¿sabes? Solo faltan las camisas de cuadros, porque cada uno de una manera, ¿sabes? Y es un poco está llevando al extremo un poco la filosofía de los jóvenes de entonces y los reaccionarios que pudiéramos ser la juventud de finales de los 80, primeros de los 90, que queríamos romper con todo. Estos rompen, pero a lo bestia. Las cosas sí, que yo creo que éramos, porque me meto aquí, una sociedad con más identidad, pero también pues con, no sé si con una reacción un poco más efervescente, por otro lado. No sé si más autodestructiva también, por otro lado, ¿no? Es un poco lo que también aquí apunta Remender en esta historia, Gonzalo. Sí, ha comentado Sergio antes que a lo mejor esta obra no tenía que ver tanto con la familia como otras de Remender, pero yo creo lo contrario. A lo mejor es porque le da otro enfoque completamente diferente y pues te muestra, en vez de mostrarte familias idílicas o buscar la familia perfecta, lo que hace es totalmente lo contrario. Te muestra familias destrozadas, familias que lo que hacen es maltratar a otros, y como estas víctimas de este tipo de familias pues buscan juntarse entre ellos y formar su pequeña familia desestructurada, que discute, se quieren matar entre ellos, pero al fin y al cabo pues que de una manera u otra son felices, y eso lo podemos ver cuando este grupito de amigos de Marcus pues se junta en algunos momentos pues y hacen sus fiestas, hacen sus orgías, se colocan con drogas, van a festivales, esos pequeños momentos de felicidad que pueden rascar en este mundo donde todos quieren literalmente matarles o obligarles a que sean sus esclavos, esbirros, sicarios, etcétera, etcétera, etcétera. Así que yo sí que creo que esta obra trata bastante de la familia, y vemos el propio Marcus que al principio va de eso, de solitario, de que no quiere ir con nadie y tal, pero a poco que se hace amigo de alguien o alguien le trata bien, pues tiene ya ese sentimiento de cercanía con él. Cómo va a ir a rescatar a María o a sus amigos cuando han estado en problemas,
como incluso a sus enemigos, a gente que ha querido intentar matarle durante toda la obra, pues al final como que se medio apiada de ellos cuando les comprende un poco cuando dice ya vale verga vida, ya estoy con mis cosas y son esto solo hace que lo Goonies empeore. Punk. Los Goonies Punk, literal, ¿no? Nunca digas muerto. Y matándose un poquito entre ellos, Javi. No, es que aquí no hay familia buena, tío. Sí, bueno, lo ha comentado antes Sergio, que esta obra de Remender y también Pablo, que es más profunda, que hace y analiza otros aspectos y sobre todo más madurez en los personajes, pero yo veo que a pesar de estar ambientada en los 80, la obra tiene ideas y conceptos que son más actuales que los propios de los 80. Genera más en el comportamiento de los personajes, más no en la conciencia situación. también. Sí. Es como diciendo, esto está hecha una obra por un tío que creció en los 80, pero vista desde ahora. Y tocan temas que en los 80 ni se nos pasaban por la cabeza. Y ahí y aquí sí entran en ellos, e incluso como poner a la mujer por delante, temas que están tocando ahora, que en la sociedad de ahora, que en esta serie se dan bastante más en profundidad que en una serie típica que fuera de los años 80, que se hubiera hecho justo en esos años, coincidiendo en esos años 80. Y luego está la totalidad del lenguaje musical, porque aquí se analiza la música, son conversaciones a veces de hojas y hojas y hojas sobre grupos musicales, los diferentes estilos musicales y metiéndose con otro, que hay veces que parece que estás viendo Alta Fidelidad, que tienes a Rob Gordon hablando ahí de discos es que y realmente, de... pero porque realmente es que casi un siglo, esto no un siglo, pero medio siglo sí. Medio siglo de la música ha marcado el carácter también de muchas personas. Y al final era parte de la identidad. Ahora yo veo un poco quizá a los jóvenes de ahora y buscan una identidad que para nosotros es una chorrada, ¿no? Yo qué sé, que era como pues una cosa más, ¿no? La gente ahora, por ejemplo, su identidad es el género. Sí. Cuando a nosotros en los 80 o los 90 nos sudaba la polla el género. Y es que nos daba igual, pues es lo que tú quieras, ya está, yo soy punky, yo soy... había un algo más, ¿no? Pero un carácter... tampoco gustaba el que catalogasen. Pero, o sea, tú te identificabas con un tipo de música, con un movimiento que iba detrás de esas letras, de ese sentido musical, a dónde iba enfocado, y aquello, tú podías ir vestido canon, por decirlo de una manera, o con ciertas pintas, o no tenías por qué... No tenías por qué, pero sí te lleva la filosofía. Claro, un poco a mí me gustaba Sister of Mercy o me gustaba The Cure, pero no iba maquillado de blanco con ojeras, con el pelo cardado, todo de negro y morado, no. ¿Sabes? Pues no te gustaban suficiente. Pues no me deprimía lo suficiente, vale. Exacto. No, a ver, yo sí que quería comentar una cosa con respecto a lo que decías, Alfred, de lo de la identidad. Durante la adolescencia es una época crítica para formar la identidad y siempre va a haber. Ahora, la única cuestión es sobre cuáles son los... ¿En qué se basa? ¿Por qué se apoya? ¿No? Algo así, sí, sobre qué elementos se pivota o son más populares para que pivote esa identidad. De todas formas, hoy en día sí que encuentras también chavales cuya identidad... Claro, lo que ocurre ahora yo creo es que hay más pivotes. Ahora hay distintos pivotes y están mucho más difuminados. Antes te podías identificar, cuando íbamos al instituto, era o deportes o música... O eran 4 cosas y entonces tú encajabas, por eso había muchísimo más gregarismo y por eso había muchísima más división y por eso pueden nacer las culturas urbanas y las tribus urbanas. Hoy en día eso está muchísimo más difuminado. Entonces vas a encontrar muchos más estilos, muchos más elementos que pueden servir a una persona para hacer pivote, que por una parte va a perder mucha esencia, pero por otra parte está muy bien, porque ahora la gente es mucho más libre de decidir, oye, pues mira, un poco por lo que decía Mike, ¿no? Es como, oye, a mí me gusta esta música, pero me gusta esta estética y además me gusta esto que hacen estos otros. Lo voy a hacer y voy a crear mi propio estilo. Una de las cosas que ha tenido buenas la generación esta de Eres Especial es que la gente tiene menos complejos y menos problemas a la hora de decir, bueno, pues yo cojo 4 cosas de aquí y allá y este es mi propio estilo. Es peligroso por unas partes, pero también es beneficioso por otras. Es verdad que por un lado es más homogéneo, pero el que decide tenerla pues va a resaltar más, por así decirlo, ¿no? Sí, pero es verdad que es algo que marca. O sea, tú ahora lo ves como ya estereotipos, como clichés, quizá, o esto que se dice, pero realmente durante este contexto, e incluso ya entrados en los 2000, es algo que marca el carácter, ¿no? Directamente. Totalmente. Y es que quieras o no. Eso te va a ocurrir. Otra cosa es hasta qué punto
tú vas a llegar a una forma de manifestarlo más obvia o menos obvia, pero eso ocurre a todas las personas. Madre mía. Está el tema de, bueno, yo disfruto mucho cuando hay conversaciones que se denigra el gusto musical del otro, ¿no? Pero ¿cómo puedes escuchar esta mierda? Claro, pero ¿Cómo puedes pero esta basura, no sé qué? El Helmut, que es lo que lo representa. Yo durante un tiempo fui así, hay mucho heavy así, de no, todo lo que no se hace. Es verdad, pero cuando eres chaval eres mierda. súper purista. A mí Sí, me pasaba no, con el luego rap, ya- era como, buen gesto tal, y luego Claro. ya que escuche Luego ya- la peña lo que quiera. Ya Volví a me- entrar, empecé a entrar en Bruce Springsteen, en U2 y tal, y ya de ahí para adelante, ¿no? Y uno de mis momentos favoritos del cómic es ese, que están en una tienda de discos, ¿en serio te vas a llevar esta mierda? Es un regalo para tu novia, ¿no? No sé qué. Preferiría que me pegaran un tiro antes de escuchar esto, y de repente hay una persecución que se va siguiendo, entran en la tienda y les acaban pegando de tiros. Eso que decís del estilo Guy Ritchie o Tarantinero, eso ahí está bastante evidenciado. Es uno de los momentos más divertidos, yo creo. O en las tiendas de cómics también, que ahí sabemos un rato. También pasa. El Joder. momento ahí un poco escatológico, que hay burritos. Me dijiste que me ibas a hacer el dibujo de no sé qué. Burritos y fiesta no congenian. No, Tiene claro. muchos Es momentos como- escatológicos con caca este Sí, señor, con caca, sí. con Marcus. El momento también del pedo Vale. del metalero en el ascensor con Saya también es bastante Hostia, gracioso. brutal. Y Final. tiene también un momento paja debajo de la mesa que también es bastante gracioso, que algunos no habéis llegado porque es muy al final, pero Ah, sí, ya sé cuál es. Con el Sumner, ¿no? Sí, Está o sea, guay, no está hay- Hay jaleos. Remender al final es un hombre y le gusta la caca a culo propio. A mí todavía hay muchos temas que enganchan, o sea, como decimos, todo esto mola porque tiene ese añadido, ¿no? Que sobre todo al primero donde desarrolla un poco aquí Remender. Pero también, según te metes en la historia, luego ese metajuego en el que al principio veías que era un poco extraño y estrambótico, acabas entrando. O sea, literalmente, en el momento que empiezan a matar a uno se intentan matar, Jackie se forman los grupos y todo esto, tú ya estás dentro, ¿no? Es un cómic también lleno de acción. O sea, es una acción además Sí. que es un deleite. O sea, es un Hay deleite. que descomprimir un poco, o sea, Sí, tiene sí, un sí. rollo muy profundo, estamos hablando de las tribus urbanas, de la situación social del propio Marcus, de los orígenes de cada uno, el puto drama que hay detrás, y hay que aligerar luego esto un poco, ¿qué? Pues a saco, machetazos. machacando. Vamos a hacer un viajecito a la Vegas. Balazos, explosiones. traiciones entre compañeros, el examen final es bombas impresionante. caseras. O sea, el examen Es final, difícil la el graduación, examen. La graduación, sí. es una escabechina Es difícil el impresionante. examen. Aquí, Hay Ríete tú muchos de momentos Carly. también en los que eclosiona un poco y lo que tenemos ahí buenos clímax, en la que, bueno, que esta acción predomina. También, pues, grandes giros en la que se juega un poco, por supuesto, con la muerte de los personajes, momentos what the fuck, y bueno, y también ese desarrollo de personajes, porque también el propio Marcus va desarrollando las relaciones que va teniendo, también ese trío amoroso que hay con las dos chicas, al final también hay mucha amiga. Y también la evolución de muchos otros, incluso el plantearse un poco en la situación en la que les lleva a veces la deriva esta, ¿no? Sí. De la vida que tienen muchos de ellos, ¿no? Y es Sí, un pero mundo un poquito también, vamos a poner comiquero y real, porque aquí las fuerzas policiales aparecen de vez en cuando, pero no hacen bueno, una por ahí. referencia que Son dejan polis regueros tontos, de son cadáveres polis tontos. por las ciudades, que hay auténticas batallas campales de yakuza saltando por los Salen por todos edificios lados, y rompiendo, y además entran en restaurantes y si se cargan allí a todo el que está, que hay muertos de estos de colaterales, daños colaterales, y la policía por ahí no aparece nunca. Herriga no Figurantes. pagaba, Muertos bueno, figurantes. Tampoco dura mucho Eso no porque llegaba. Herriga recortó mucho ahí. Lo estamos planteando así como una historia muy seria, muy sesuda y tal, pero luego los arcos, a mí por ejemplo el primer arco argumental me parece que parte de una chorrada, porque viene a ser algo así como acompañarme que tengo que hacer un trabajo de clase, me tenéis que acompañar a Las Vegas. Y sería la de Dios es Cristo. Las Con el las tema. extrascolares, Ya que el sí. primer viaje de los chavales ya se lía. Claro, Y es que saben dices- de buen rollo, ¿sabes? Pero claro. Sí, pero Las que, de- que Tenemos parte que de quedar eso a de, hacer no, una es un trabajo cartulina para en mi clase. casa. Pero eso me pasaba a mí cuando yo con los de mi barrio íbamos Las por ahí cosas de se van de viaje. las pues al final manos, se las iba cosas de- se van Sí, la fiesta suele Y en acabar grupo así. más, tío. Más Bueno, no- que hablando de eso, una de las primeras clases extraescolares es tenéis que matar a un vagabundo cerciorándoos de que ha hecho cosas malas, o sea, de que no es un vagabundo buena Con persona. carrera. Y luego tenéis que ocultar el cadáver y Yo mandar dentro de un pruebas año. de que lo habéis matado, de que está bien oculto y de que no lo vais a encontrar. O sea, también es un poco, no sé, a lo mejor está subvencionado por el gobierno o algo, el tema de limpieza de las calles, de quitarse a los vagabundos de en medio, porque, joder,
Como en Filipinas. como en Si Filipinas. cada 2 o 3 alumnos tienen que matar a un vagabundo de los de la escuela, hay una escabechina en Pero toda la vagabundos ciudad. malos, que no hay tantos. Malos, Ah, malos. bueno, ya. Vagabond. Me gusta mucho, por ejemplo, no tiene tanto que ver con lo que estamos hablando, el momento en el que describe cómo es bailar pogo. Los que hemos estado ahí, yo muchas veces, Sí, Oh, sí, claro, sí. sí, que cada vez hay menos. muchas veces yo a mi pesar, pero me he Los visto festivales ahora parecen un Sí. picnic, ¿sabes? Aquí. envuelto en esa masa humana y cómo lo describe ahí, que esa violencia, pero a veces ese respeto y ese te ayuda y te levanta Tal y tal, cual. me gustó mucho. Y puede haber aquí debate, que lo ha comentado alguien antes, creo que ha sido V, el tema de que creo que ha dicho que le gusta más cuando se van de la escuela y se van fuera. A mí por lo menos para mí, y a ver qué pensáis vosotros, me hubiera gustado más explotar el tema de la escuela. De yo que sé, hubiera cosas raras, de lugares secretos, aliados, armas por ahí, algo más llevármelo al rollo Harry Potter, pero algún arquito, bueno, quizá el de los exámenes finales es más de escuela, ¿no? Sí, es la escuela. Pero eso, en realidad. hay que hubiera habido A ver, profesores. mola en algún Las momento. clases un Hay un poco momento más. de retorno que dices, vale, venga, A mí un eso poquito, volvemos al me rollo. divierte mucho y me hubiera gustado ver más de profesores clave, lugares Joder, que tienes que profesores llegar son en la la clave. escuela Yo ocultos. Pero es que da mal rollo ir a una escuela que tiene su propio cementerio. Sí, bueno. Es que ya Es como diciendo. el patio No, está pero, aquí. pero yo, fíjate, yo coincido. Javicano, estuve 2 años yendo a una escuela con su propio cementerio. Claro, ya, la escuela está underground, está bajo Sí, tierra. sí, bajo ahí. tierra, Sí. con su propio cementerio, es un sitio que no Muy, invita. muy barrioniano, Estábamos hablando antes de familia. A ver, ¿qué clase de familia es la que manda a su hijo a un colegio así? ¿Sabes? No, pues eso, pues de esa estructura Pues, total. pues pero el yo estoy- hijo yo- del asesino número 1 de Stalin, por ejemplo. ¿Sabes? Lo que vale el comedor allí. Yo estoy de acuerdo con Sergio. Yo creo que, bueno, aunque tiene muchísima acción y tal, a mí creo que es el fin de curso, ¿no? El viaje el ball que hacen al final, la graduación, rompe. Y es verdad que hasta ese punto, a mí me hubiera gustado desarrollar más historia. Joder, hubiera podido ser una oportunidad para a lo mejor meterte un poco más en las relaciones de los profesores, que lo estábamos comentando, que a mí me parece que son personajazos y es una lástima que no se desarrollen más. La profesora esta de psicología, yo estoy en crash. Pero sí, es verdad. Y sí que parece que es como desde el momento, que también es un momento muy importante, pero a partir de ahí se va dejando mucho de lado la escuela. Y ya no se vuelve, o sea, cuando se vuelve en otro tono, se vuelve en otra, como con otro marco, ¿no? En ese sentido. Y joder, ahora que no lo había pensado, gracias Sergio, porque es como, joder, yo cuando lo he leído, lo estaba leyendo y decía, mola mucho, No lo pero asimilaba, tienes me falta razón, algo. exacto, tienes razón. Yo creo que eso es algo que a mí es la pullita que yo le saco a este. Lo a esto, mismo se lo ha la dejado oportunidad. para spin-off, porque Sí. esta serie ya la ha terminado, pero te puede dar para Bueno. 20 spin-offs de... Sí, ya te lo he comentado. Es algo que Remender comentó, que lo hubiese gustado explotar, pero que no pudo porque quería centrarse en la historia y que quería verlo explotado en la serie de imagen real. Pero que Incluso- ahí se quedó. El personaje del maestro Link, que dice, bueno, este va a ser la figura mesiánica del Dumbledore, luego es un cabrón, pero dice, bueno, tienes un momento como de Dumbledore. gloria. de Pero gloria. también incluso un Dumbledore spin-off en del un grupo vampiro, este ¿no? super redneck del carapocha follacabras. Nunca os fiáis de Cómo los se directores de la formó escuela. y- Nunca os Te fiéis, gustan esa a ti los gente- rednecks, joder. Sí, a mí también. Los directores son administradores chungos, que Cara, son los cabrón. que te manejan. Pues aquí en línea más de lo mismo. Bueno, vamos a pasar un poquito a dibujo y tenemos ese Wes Craig con una. Lo de Wes Craig es increíble. Podéis meteros en Cadence Comic Art, que tiene sus originales. Es un tipo que pasó por Flash, por un poquito por Batman, ha tocado algo de superhéroes, pero entra aquí de lleno. Es un entintado con una línea clara, pero un poco tirada, con una visión de los espacios, los planos, de un nivel que yo no he visto nunca. También que utiliza mucho la onomatopeya. También otra de sus marcas es la composición. Una composición totalmente Wes Craig, o sea, en la que nadie hace lo que hace él. O sea, una de sus recursos también que a mí me encanta es un poco el torcer un poquito la viñeta en el momento que hay un poco de acción para, no sé, ya siempre te le mete un poco de emoción al asunto, pero tiene momentos increíbles. O sea, hay una en el tomo 7-8 que directamente es como una especie de pues igual, es una diagonalidad de la composición, pero se va torciendo Sí, pero por no te todo lo que pierdes. ocurre. Te va No te guiando, pierdes. te O va sea, guiando. es súper mega limpio, pero espectacular, original. Pero es eso, al ver los originales entiendes muy bien también cómo entiende los espacios. Porque es una tinta ahí muy tonta,
que con el color luego se rellena de una forma increíble y resulta que a lo mejor con el original ves que quizás muy poco, pero con muy poco hace muchísimo. Sin dejar de detalle en ningún momento, pero sin tener una mirada hiperrealista sobre ni los personajes ni nada. A veces es un esquema, ese esquema narrativo que agiliza, que dinamiza y que me parece, pues al final, es que es una cosa sobrada, es que es un dibujo agota, increíble. Yo creo que casi todos los recursos para hacértelo de una manera disfrutona, amena y tenerte enganchado. Y muy entretenido. Hay momentos que simplemente es Marcus escribiendo en su diario y ya mola. sus milongadas. Pero ¿cómo te ha compuesto esa splash? Pues se dedica una página entera. ¿Cómo te lo compone? ¿Cómo te va alternando? También el texto juega también ahí. También porque aunque compone de forma original, lo hace limpio. Con unas calles anchas, unas cuadrículas bien ordenadas. Lo que pasa es que es verdad que en todo momento está inventando esa composición. Sin una puñetera viñeta. Sin una puñetera viñeta, la composición del dibujo, como el tío te va alternando. O sea, es de una manera que dices, joder, sobre todo le ves súper suelto a la hora cuando hay escenas de acción, dinamismo, velocidad, movimiento. Todo lo que hace es una síntesis narrativa. O sea, es directamente síntesis narrativa. Y es un dibujo que fluye, es un dibujo que dinamiza en todo momento. Eso, la acción ahí es donde ya dices, es que te lo gozas, pero cuando hay una acción también, porque consigue dar acción a lo que no lo tiene. Absolutamente increíble. Lilo Rage, un color plano, pero con una paleta muy bien pensada y que es canon un poco en esta historia para acompañar a este Wes Craig, que me parece muy atinado porque además de dar una atmósfera más narrativa simplemente en la elección de paletas de colores, una paleta de color bastante bonita y bien elegida, pero que está hecha para narrar y ya, o sea, y es claridad, que es lo que necesita también este dibujo y esta historia. Además se hereda, porque luego viene el segundo colorista que hereda esa paleta y bueno, la mantiene ahí de alguna manera. No sé, es una cosa que en cuanto a dibujo no hay otra cosa igual y que es espectacular. O sea, es espectacular. Es que quizás eso, la palabra es una síntesis. Basta con empezar a leerlo y ver un poco lo que te propone. Con una dinámica más llevada al movimiento que puede llegar a tener el manga, sin serlo, pero con no sé, sobre todo yo creo es la composición de plano, la visión de espacio que tiene Craig, que es una locura. También la claridad que hay a la hora de rotular, también pues una rotulación muy bien marcada que no molesta mucho porque además es muy concreta. Un poco pequeña. Por eso también, pero por eso, por hacer esa pequeña también, porque lo que tú dices pero porque Remender ahí también concreta más, que por eso en esta funciona muy bien, porque tenemos, por supuesto, ese narrador, ¿no? que mantiene Remender, que por cierto te lo comentábamos, también una narración que ya desaparece prácticamente últimamente, ¿no? Que estamos ya más en la escuela Kirkman, en el diálogo directo. Aquí es verdad que Remender sigue con esa narración, con muchas marcas de la casa, como esa en la que deja un margen blanco a un lateral y Remender te pega un prosaco, pero luego una claridad a la hora de los diálogos, son muy directos y como tú dices, pues muy contundentes, muy pequeñitos, ahí sin molestar y es pim pam, dinamiza todavía más. No sé, a mí me parece una cosa exagerada. Es verdad que te ves Grave Diggers y es otra burrada, o la calle que está haciendo ahora, pues también es para traerla, porque además ahora se ha ido Wes Craig a añadir él con un rotulador azul o unas aguadas grises, añadir un poquito de profundidad a su dibujo para el colorista que viene después. En Grave Diggers y en Calla mola más todavía. Pero quizá aquí es muy, muy auténtico, muy original, está en un momento increíble, se va puliendo de alguna manera, yo creo que en cuanto a más recursos y a más espectacularidad, sobre todo compositiva según avanza la serie, pero no la deja en ningún momento. 50 y pico números, hiperestable y con un nivel que es una locura. Es una locura. Podéis comprar los originales bastante baratos, ¿eh? Porque, claro, tú imagínate, tantos números, tantas páginas, sí que hay todavía incluso. Y bueno, es que ese es el atractivo. Para mí, si esta serie sin Wes Craig no tiene ni la mitad de interés. Una cosilla solo a lo que has comentado sobre la secuencia de acción, yo le veo muy inspiración. Ha evolucionado mucho, muy evolucionado, pero muy inspiración al Miller primerizo del Daredevil del primer Daredevil. Pequeñas viñetas así y las secuencias, claro. Aquella secuencia de Daredevil pegándose con 800 ninjas, aquí es a la vez, pero todo queda muy claro. Tú ves cuando están moviendo la katana, ves cabezas saltando, brazos por ahí, pero tú puedes seguir perfectamente el desarrollo por donde se está moviendo cada personaje. Dices que las puedes comprar baratas, yo una de esas páginas me fliparía tener una secuencia de esas, sobre todo de
los japoneses estos que llegan con las gafas. La movida en México. Que Son- son, Hay algunos japoneses de esos que son muy Miller, ¿eh? Parecen mutantes de Miller. Eso es de la noche, aquellos que acompañaban a Batman. Sí, sí. Como tontos, eso, sí. Ah, sí, de verdad. Sí. Sergio. Pues sí, yo creo- repetir un poco me pasa cuando hablamos de Remender como cuando hablamos de Brubaker. En el dibujo repetir un poco lo mismo. Remender es un tipo muy listo y se rodea de los mejores dibujantes de la industria. Sí. Tampoco lo quiero decir confirmar, pero yo creo que si no el mejor dibujante, el que mejor trabajo hace con Remender, claro, tenemos a un señor también, sin desmerecer, a un señor Escalera, a un señor Son Murphy. Sí, pero por ejemplo con Escalera, con Tocchini, sobre todo con Tocchini en Low, es como más pictórico. Ah, es todo Tocchini a mí no como me más flipa tanto. estático, No me es flipa ni como- la mitad. Pero Matías Calle- cuidado Jerónimo Peña, por ejemplo, que Jerónimo Y Peña encima es una y es pieza. filipino. Aparte, O- todavía gana puntos. O André Lima Araujo, que nos ha maravillado. Matías últimamente. Calera se acerca a ese nivel, Sí. pero Sí, la de que Remender Wes sabe, Craig- sabe de. Pero además sabe de dibujantes que no solo son buenos narrando y tal, sino que además son atractivos visualmente. Yo creo que eso, comparando atractivo visual con narración gráfica, yo creo que es el que mejor trabajo Pero hace Craig con luego es Remender. el más indie de todos, Sí. el más alternativo. Además es como un tipo que, Sí. como dices tú, es de encomiar que en el mercado a día de hoy el tipo sigue dibujando ahí a zarpa en sus originales, en analógico, con sus páginas, que tú lo puedes ver y decir esto es digitalón, pero no, tiene su curro de toda la vida de dibujante. El dibujo vive, el dibujo respira, la acción es frenética y es que es una acción, los muñecos se mueven, esto tiene el seal of approval de Remeguera, esto tiene vida. O sea, es increíble. La composición de páginas lo inventa absolutamente todos los recursos por haber. Incluso cambia de estilos. Hay episodios que, por ejemplo, lisérgico que va el tipo drogado, cómo cambia el estilo, cómo metamorfosea un poco el dibujo y nos da diferentes versiones de Wes Craig. El color, sobre todo Lou Ray, que ya ha trabajado más veces con Remender, le queda muy bien, lo ambienta muy bien y le da esa textura. Es que incluso el acabado y el nivel de detalle que él pone, la gestualidad en las caras, cómo dibuja los personajes y cómo los diferencia porque son muchos personajes al final, en eso también gana. Y la elasticidad, es que es un grandísimo dibujo. Otra. Pues yo creo que dos de las claves de este dibujo es eso, grandes composiciones y buscar la simplicidad, no meter demasiados detalles, que eso lo consigue con esta línea y este intentado tan claro, y sobre todo con el tema de elegir muy bien los colores en cada momento, de cómo ahorrarte hacer fondos o pintar a personajes de diferente color, simplemente pues usando el color adecuado, además que eso, colores planos. Yo creo que solamente he visto degradados o sombras cuando, como ha comentado Sergio, hay momentos estos con drogas que dependiendo también de la droga que consuman o de dónde estén, hacen una composición completamente diferente. Y me ha recordado mucho a otros dibujantes como por ejemplo a David Aja con el tema del entintado, la composición, la acción y demás, aunque ese estilo es un poquito más, no tan realista como el de David, pero sí que va muy, muy del estilo. Yo creo que si cambias los colores podría ser. Y también me ha recordado muchísimo si en vez de este corte tan occidental tuviese un estilo un poquito más pulp o incluso manga, yo diría que esta es una obra completamente hecha por Víctor Santos, porque tiene ese dinamismo, sobre todo las escenas de acción así un poco más exagerados, más tirando, como habéis comentado, a lo mejor un poco al rollo manga. Esas splash pages con poquito detalle pero muy efectivas, porque para eso, con viñetas que no están demasiado recargadas con varias rayicas o detalles innecesarios, pero que saben completamente cómo meter eso, cada Justo color. he hecho varias rayicas y pongo una página con varias rayicas. Sí, a ver, sí, pero de las gallegas, de las otras. Así la que verdad eso que es un dibujo a que busca la efectividad en la simpleza, entre comillas, que eso nunca es fácil, pero por eso, que es una simpleza, pero que le miras las costuras y dices, joder, para buscar estas composiciones, estos tiros de cámara, el representar esta situación que podía ser aburrida de cualquier otra manera dibujada, pero que aquí dices, joder, me está interesando. Digo que a Wes Craig no le daba para ilustrar una biografía de Mark Twain o algo de eso. Esto necesita adrenalina, acción y. Pero pura y dura. Rock and roll. V. No, este hombre, yo he de decir, va de menos a muchísimo más. O sea, no a más, a muchísimo más. Yo he de decir que en las primeras páginas no acababa de entrar
porque bueno, parecía en principio un dibujo feo y demás, y empecé a darme cuenta que el tío lo que no es que sea feo, es que es muy suelto. O sea, es que la narración de este hombre es de los poquitos que te pueden hacer disfrutar con una página de un tío sentado escribiendo el diario, como ha dicho antes Mike, y luego cuando se luce de verdad. Chan, chan. O sea, es J. Cliffhanger, V, ¿sabes? Es el maestro de la intriga. Sí, me he quedado loco. Cliffhanger. Me he quedado loco. De verdad, ¿cuándo Se luce será? de verdad, se me va la ¿Cuándo conexión. se luce, V? Hanover, tremendo. Pablo. Ahora cuando venga V le dejo, ¿eh? Sí, Ha mencionado Gonzaga antes a David Aja. Justo el otro día vi en Twitter una página suya que retuiteaba a alguien donde está Ojo de Halcón con Kate. Y el tweet venía a decir algo así como ¿cuántas maneras hay de hacer un stop motion, una sensación de stop motion en un cómic, con la composición de viñetas? Entonces, básicamente, al principio están Kate y Ojo de Halcón tirando con arco. En la fila siguiente de viñetas hay una fila de viñetas con la cara de Kate en pequeñito, repitiéndose muchas veces. Luego, Ojo de Halcón tensa el arco y luego se repite otra fila de viñetas con la cara pequeñita de Kate, en una fila justo debajo. En la última fila de la página, Ojo de Halcón suelta el arco. Bueno, pues en ese transcurso de tiempo entre que Ojo de Halcón tensa el arco y lo suelta, en cada una de las caras pequeñas de Kate aparece una letra escrita de una frase. La frase es "Well, that's cool". Bueno, eso está guay. Lo que hace David Aja en esa página es crear esa sensación de slow motion super bestia valiéndose de la composición con viñetas en la página. Es fantástico, ¿no? Yo he visto cosas así en el trabajo de Wes Craig aquí también. ¿Cuántas maneras hay, por ejemplo, de que haya dos personas en una habitación hablando, una de ellas se levanta y estampa una botella de bebida en la pared? Pues el tío te lo puede contar en una página o te lo puede contar en una sola viñeta solo con la disposición del dibujo que hace. Y luego, por supuesto, lo que ha dicho Javi antes, cuando llega la acción bestia y la casquería, a mí me encanta cuando puedes ver la coreografía de las figuras y puedes ver incluso cómo los cuerpos van rotando sobre sí mismos a medida que se van cercenando extremidades y demás. Fantástico, una cosa maravillosa. No se puede decir más, no se puede decir más. Que ya está, que es que esta obra, Wes Craig es nuestro padre y no toca más, no toca decir otra cosa. Oye, de extra, hoy sí que es verdad que salió. Dime, Gonzaga, ¿qué me vas a contar? Que has mencionado, Pablo, que esas escenas de acción cuando cortan y tal, lo bien representado que está, pero a mí me hace mucha gracia, no sé si os habéis fijado, cuando dan un puñetazo o una patada, les pone estrellitas a los que les han pegado como si fuese un cartoon, un dibujo animado, que le da ese tono desenfadado, ese tono gamberro que tiene toda la obra, ese macarrismo. Nada, simplemente apuntar ese detalle. Puedes decir que más adelante luego tuvimos una serie en sci-fi que dice, ya sabes, y después pinta mal. Si es de sci-fi, pues no sé, me da cosita. Javi, ¿qué pasó? ¿Esto cuándo fue? Bueno, pues empezó, sí, más o menos empezó a hablar de ella en 2016, que fueron los hermanos Russo, que venían de los Vengatas y demás. Pintaba bien, así. Los Anthony y Joe Russo, que eran los que querían producir el cómic, coproducirle el cómic en formato serie de Clase Letal. Hablaron con Remender y llegaron a un acuerdo. Incluso el propio Remender iba como a coescribir algunos episodios o ayudar en la realización de dichos episodios. Y acabó terminando esa serie, acabó recabando en el canal Sci-Fi, que el canal Sci-Fi no tiene cosas que están bien hechas y ha tenido cosas, a lo largo, no olvidemos que Battlestar Galactica era Sci-Fi también, es una de las mejores series de ciencia ficción, que lo que pasa es que también es un canal que tiene mucha morralla en su parrilla y al final... La serie se estrenó el 16 de enero del 2016 y fue cancelada del 2019 y fue cancelada en junio de ese mismo año. Es una serie que tenía un diseño visual potente, porque se ve que Sci-Fi metió dinero. El casting está muy El casting era cojonudo, pero lo que pasa ahora mismo, como no pongas toda la carne asador en los primeros 6 episodios, no da tiempo a respirar una serie. Sí. Yo creo que habiendo leído todo el cómic de golpe, yo creo que es una serie casi imposible de realizar y de hacerla con conciencia. El casting, cuando tú conoces la obra,
te pega bien. Sí, sí, sí. Si tú no conoces el cómic y estás viendo Deadly Class, te cuesta entrar con Marcus, te cuesta entrar con Billy, te Mucho, cuesta tío. entrar un poco y dices, ¿esto por dónde me está llevando? ¿A dónde me quiere...? ¿Había salido ya Umbrella Academy? Yo creo que no. Por ahí. Por ahí Por ahí. estará, ¿eh? Pues por ahí. No sé. Yo creo que incluso sí. No, es que podía haber funcionado o podía no, pero es verdad que siempre es duro esto, siempre es duro. Y dices, esto sin Wes Craig, pues es muy difícil, muy, Sí, muy sí, sí. difícil. Es que le falta ese rollo impactante. Le falta un poco ser más visceral. Y es que el argumento, más argumento visceral. en sí es macarra y dice, incluso dices, Sí, pero se ¿qué me queda. estás contando? Joder, es más de cómic. Y si dice, hasta bueno, No, ahí, pero pero se queda el ruso muchísimo de la más en el comedia ruso de la KGB, instituto. claro, es que el ruso de la KGB parece amiguete. Sí. La piba Tal esta cual. de los Dixie De los Mob, Dixie tío, Mob, sí. no produce ninguna Ningún repulsión. rechazo. Claro, sí, vale, la tía escribe esvásticas y es muy hija de puta y tal, pero es como No. decir, si es que me la pelaría esta tía, Es- mientras que tú cuando la estás leyendo el cómic dices, estoy deseando que maten a esta hija de puta. Sí. Es ¿sabes? muy descafeinado, muy descafeinado. muy El descafeinado. rollo baboso, sabandija que tiene el Sapner, aquí es como, pobrecillo el gordaco este. Es un poco, sí, te quedas como muy por encima. Sí, Willy, sí, da ese aspecto de el tío que quiere aparentar algo, pero que en realidad no lo es, pero no tiene ese rollo gangsta que te presentan en el cómic. el jefe era el No. Wong. Wong. El Wong, Sí, sí, Benny Wong. Wong, Tampoco, con lo que ha tampoco le quedado ahí. veo como Maestro buen Lin. Lin. Hubiera estado No. bien un señor Miyagi. Tal cual, Noriyuki, Alguien tal cual. alguien más viejuno, Más con más viejuno, aspecto más- quebradizo, pero más hijo de puta. Sí, algún que- actor chino de estos que pululan por las películas Y estas de fíjate, me karate. funciona mucho María, pero esa ya nada. Esa Nah, ya es la que se leche. queda. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que en la línea de lo que contaba Mike, tú ves a esta gente y no te da el asco ni rezuma la maldad que rezuma en el cómic, ni de coña. Se queda súper descafeinado. Parecen simplemente niñatos. Mm. Niñatos con armas. Si hasta el Y ya Marcus está. parece el niñato más pijo de todos, cuando Tal es cual, el más tal cual. castroso, ¿sabes? Sí, Es- tendría que tener casi lepra, tío. Tendría que tener marcas, tío, en sí, todo. O sea, no. son unas cicatrices como muy bien quedas y muy, Sí, muy no, a asépticas. mí- Yo recuerdo que la vi cuando salió, dije, bueno, pues no tal. Y en el revisionado, tío, me ha parecido como decir, joder, es que esto se queda atrás. y aguanta, Yo vi 3, 4, vi 4 cuatro por ahí, capítulos. no. Y entiendo la cancelación. No, no. Sí, tal La cual. cancelaron, ¿no? No renovaron Sí, segunda no temporada. renovaron, pero Cancelaron. porque la audiencia tuvo. La gente que la vio la votó bien y tuvo reacciones positivas a nivel crítico. Lo que pasa es que no tuvo audiencia, pero es lo que decimos, como no enganches ahora desde el principio, no dura ni una temporada, porque ahora hay Ya, una eso sí. competición entre las plataformas y a Que nivel nivel de serie. clase, vamos. Que a nivel de clase, sí, ahí sí que ruedan cabezas. Es Ahí. que hasta la de Nuevos Mutantes es más oscura que esto, tío. El aspecto que te da la peli de Nuevos Mutantes es de como más oscuro, más retorcido. Que Si lo tendría difícil es ser que al estas revés. cosas salgan. Es difícil que esto salga bien. O sea, cuando me Hombre, adaptas cuando, este tipo de cuando está cosas. uno de los propios autores detrás, Hombre, lo que puedes hacer luego es decir, si es que vale, le voy a coger todo esto, pero voy a dar un tono total que funcione de la leche en serie, moviéndolo muy bien, o sea, moviéndolo mucho, pues te puede llegar a funcionar un poco como te pasa con Umbrella Academy, ¿sabes? Por ejemplo, The Voice. Pero es que no son ejemplos a seguir, porque lo que hemos visto generalmente es Sweet que Tooth, no funciona. Bueno, Sweet Tooth también funciona. Mm. Sweet Tooth, Sí, pero no. bueno, en fin. Se juntaron varias cosas, lo que habéis comentado, eso de que al final la mala hostia que tiene el original no lo transmitía la serie. Se quedó también en un poco mar de nadie de un montón de series de adolescentes que salieron por aquella época o que estaban ya saliendo. Los rusos estaban a 800 millones de cosas y no podían dedicarle el tiempo necesario a la serie. Pero la gente que sí que la vio, se podía llamar esto una serie de culto, a pesar de que no tiene la edad, podríamos decir. Pero la gente que sí que la vio, pues sí que pues eso, está con ganas de una segunda temporada. Incluso pues lo piden por redes y Yo tal. lo hubiera pero hecho. vamos, que- Esto yo creo que si lo hacen los británicos, te hacen una como lo que hicieron la de Misfits. Sí, ese Tal Te puede cual, tirar un poco, chaval. te puede tirar un poco mejor. This is England. Es Te puede que. tirar con sí. punk ahí, con tal, con Pero bueno, costrella. que hubiesen contado con el director de Kids, tío. Pues Que sí ahí que da la sí que te- sensación. Da la sensación de que en producción falta un poco de roña. Falta un poco de. Sí, lo que mira has dicho, qué de bonito costo, sale. De Grid, Claro, muy sí, de bonito, Grid. como Sí, el problema es que lo hicieron los Normal también. americanos. Falta mugre ahí, sí, más Sí, sangre. claro. Claro, arriesgaron bastante poco, porque si hubiesen arriesgado Sí, más, hubiese exacto. tenido una identidad más propia, más cercana al cómic,
y habrían Y, triunfado un y poquito más. Violeta no era tan violenta como el cómic. Tenía que haber Claro. sido mucho más violenta para que eso pete. Porque si Pero tú de eso, repente- eso, Javi, sabes que siempre lo hacen porque Sí, para así llegar a una tiene- audiencia más para evitar amplia. para evitar el PEGI, efectivamente. Esto Eso con el- HBO, que pensar con el HBO, vida Game of del- Thrones de instituto. Y te Pero lo- si hubiera sido en un canal, en una plataforma, que eso ya tienen un poco más, dependiendo qué plataforma, también dicho eso, no es Disney, no ese tipo de plataforma, pero una plataforma un poco más HBO, pues hubieran podido pasarse un poco más en el deber No, no, violencia. ¿Sabéis y cómo, tal, habría, que- ¿Sabéis cómo habría triunfado? Que sea de unos que hicieron un pequeño proyecto en animación. Bueno, Bueno. oye, no te digo yo que no. A mí, Sí, me sí. hizo gracia Norma que cuando empezó a poner pegatina de la serie Mira, tal y cual, y eso. dije, esto lo van a quitar rápido estas pegatinas. acabó Cagada. pasando. Oye, hemos salido 2 o 3 veces en esta serie por detrás. Lo de Norma aquí se portaron bien. Porque hacíamos reseñas escritas, que los editores hacen copy-paste, de los podcasts no cogen nada. Madre mía, qué Pero épocas. sí que salíamos varias veces. Es una serie que hemos recomendado mucho. Y es que, bueno, a fin de cuentas, yo la pregunta que os hago, ahora con la serie cerrada, habiendo leído la serie entera, ¿bien? Bien, sí. Mm, Súper sí. bien, Pesa a tope mucho con más ello, el ¿eh? bien que el mal, claro que sí. a topísimo. no, Topísimo. sí, de puta Muy madre. bien. Pues venga. Yo No, sí, es verdad que satura de golpe, pero Satura. Sí, de golpe no. Yo recomendaría eso, mínimo un tomito cada Claro, semana. pues de debería Fresh. leer One Piece de golpe, tío. Claro, me pego un tiro. Claro. Es que No, sobre todo en la serie larga, da igual, que te cojas predicador, no te la puedes coger. llega un momento que dejas de contar Y ya al canales. final, todo, 100 balas del tirón, venga, vamos. Claro, por eso yo creo que hacen muy mal los integrales, fábulas en 3 tomos. Dame, No, dame no, aire, que no esto hace va- falta. Nadie lo leyó así. y al final Nadie. todos los personajes son, digamos, negativos, todos son malos, todos son retorcidos, no hay una que sea yo que sé, una esperanza en el desierto, todo mal, todo sabes que esté muy bien, pero al final va a ser un cabrón. Quizás eso también, bueno, ya sé que van a ser todos, es como American Horror Story, todos son todos malos, todos retorcidos, todos psicópatas. Y sí, leerla de tirón, yo, por lo menos para mí, yo no lo recomiendo. Claro, porque si no son muchos problemas, tío, que te metes en Dices, tu joder, y vida, todos ¿sabes? malos, y mal, y este mal, y este mal, y este Demasiado. mal. Y demasiadas encrucijadas, tío, al final que tal. Es para ir alternando un poquito. Tampoco, no sé, nosotros disfrutamos, es un tomito que nos caía uno, tomo al año, uno Sí. o dos al año y ahí De tranquilamente. hecho, yo era una serie que esperaba mucho. Es verdad que cuando por el tomo 7-8 dije, bueno, ya cuando acabe tal. Y es verdad que luego ha sentado mal coger de corrido ese final. Pero bueno. he desistido de lo que se lo iba diciendo a Javi, yo iba a tope, digo, yo me voy a leer las 12 tomos porque si no en mi vida lo voy a leer. Y ha llegado un momento que no he Ha ido acabado. Digo, rilándose, porque a mí no me decía. me voy a leer, Sí, va a llegar. voy a leer otra cosa porque no puedo más. Yo- Ahora la pregunta es: ¿me he leído Clase Letal? ¿Qué me ¿Qué leo me ahora? leo, ¿Qué Juan? me leo? Hombre, Academia Extraño. A ver, es mucho más family friendly, pero en manga tienes No, la Assassination iniciativa. Classroom. Al inicio, Assassination Classroom del manga. Asesinato Classroom. Vale, yo lo he dicho antes, Battle Royale un poquito. sí. Hay un Academia- instituto que se tiene que matar todos. Academia de Titanes. Academia Titanes. La que habéis mencionado, la de la otra serie también, la de Umbrella Jerry Academy. Way, Umbrella A mí Academy. esa- Bueno, Bueno, Sí, va sí, con sí. el uniforme de la serie. bueno. Sí, unos X-Men por Rey bien adaptados, unos New X-Men. El arco este de Morrison de New X-Men en la escuela, Sí. bastante bueno. Los Invisibles, tío. Bueno, Sí. bueno, sí. Lo que pasa es que Y ahí- obviamente todo esto de contemporáneo. V de Vendetta, Watchmen, ¿no? Dale un poquito ahí. Watchmen siempre. Los claro. perdedores por el rollo ese de sicarios y mercenarios. Los perdedores. Y del grupete. Bueno. Yo hay un videojuego, tío. Hay un videojuego. Bully Scholarships. No. La de Rockstar, que es en un instituto y esto de macarreo. No lo he leído, Esa no. brutal. Si No os lo he mola leído. el rollo de. El de Bully, Era sí. igual, pero en macarra. El GTA del colegio. Yo tengo una clase de 1984, Sí. que es una O el película- rector. o el rector. escuela de jóvenes asesinos. Sí, es También. verdad. Sí, es verdad. Y la del La de- 97, que salían cyborgs ya. Ah, sí, esa ya. Esto es como la fantasía de Harry Potter, que es lo que quieres, que se maten entre todos, que se dejen de leches. Pero como son Que británicos. muera son un Harry poquito más- Potter, es lo que quiere. Slytherin. Eran británicos bien, ellos. Estos son normal. Son- La película de chicas malas. Sí, o mira, la serie que decías antes, Alfred, la de Misfits. Misfits, Sí, Misfits tiene ese rollo. Los Gallagher, ¿cómo era la de los Gallagher? Shameless, obra maestra. Shameless. Se le da por la música, la selección musical Muy es buena, espectacular. Alta Umbrella Academy. fidelidad que le hemos Fidelidad, nombrado bien. por la música. Claro, tiene varios recursos ahí.
Hay cositas. Es verdad que en cómic, como que se les da el Como nada. esto no- ¿Sabes? Es que todo. En cómics, si os gusta el rollo, yo ya he dicho, Víctor Santos tiene mucho el Sí, ritmo. hay Víctor un Santos tiene feeling. ese Sí, rollo, aparte sí. porque Víctor Santos maneja ese noir contemporáneo, ¿no? Y también toda esa gente con malas vidas, ladrones de carretera. Sí, sus todo Polar este y rollo. demás. Polar es Sí, así sí, que Y muy... funciona también muy bien. estética un poquito, si eso Sí, por si la cambias el estética pulp y por el sí, por la occidental. narrativa, algunas cositas, sí. Pero Y la porque Umbrella también- Academy. Pero porque lo hemos dicho, porque Víctor Ya lo he Santos, dicho yo, igual que Víctor Santos, igual que Wes Craig, es muy Miller, viene mucho de Miller. Sí, Papa Miller. Quizá Víctor Santos ya se mezcla un poquito más con gente como Darwin Cook. Mm. Y Wes Craig, como no sabes bien, dices este hombre, pero sí, un poquito, dices, vale, veo algo de Miller en Wes Craig, pero ahí está, pero en lo que es la composición. Luego yo qué sé. Es que a veces hace monigotes que dice, pero ¿cómo hace esto? Sí, Y sí. queda de Aporta. leche, es un monigote. Es monigotero, pero ni la mitad de Queda sobrecargado genial. que Daniel Warren Johnson. No, sí, es verdad. Pero que sí es ese rollo que ves que está nacido para dibujar independiente. Es que a Daniel, por ejemplo, a gente como Daniel Warren Johnson, le ves el rollo japonés. Aquí Sí, no le veo no tanto se el ve japonés, no le veo casi la influencia japonesa. Quizá en hacer las diagonales un poco, pero es que poco más. Es que Sí. no hay Sí, pero esas alguna línea diagonales cinética, pero no mucho. Son japonesas reutilizadas por Miller, porque Sí. él las ha pillado de Miller, no las ha pillado del manga. Alguna expresión, por ejemplo, cuando has puesto la página de las rayas, ahí se les veía expresiones así un poco japonesas, más exageradas y tal. También es debido a las drogas que están ahí Sí, consumiendo. porque Sí. eso sí, No, las no. drogas aquí corre que dan gusto las drogas en este, porque no hay una que no prueben aquí. Ya he dicho al principio, llevan al límite lo de sexo, drogas y rock and roll, porque los tres elementos yo creo que son fundamentales en la historia. Nada, que hay un cachondeo que flipa. Pablo antes ha dejado bien claro, yo no me he drogado nunca, no podría entrar en esta Si tienes que reseñar eso, es que algo tienes que ocultar. O sea, si tienes que recalcar eso, algo No, tienes no, que. Alguno no Explícate en un petita, accusate manifesta. Y no No soy droguéis. violento, ¿no? Entonces, ¿qué pintaría yo aquí? Pues no sé. No soy violento, pero como me calientes. Pero todo es hacerse, Pablo. Aquí cuando entra Marcos es un pintas y luego mira cómo pilla. Al final la pilla vi- y da de pillar. La violencia es una conducta aprendida. El mataniños. Al final es todo se puede entrenamiento aprender. como todo. Todo se se puede entrena aprender. hasta eso. Bueno, vamos a ir Yo quería- cerrando. Chicos, Alfredo, Dime. perdóname, yo quería aprovechar para hablar del correo de lectores de Clase Letal. Hay un correo, He dicho ¿verdad? Ah, sí. He dicho antes Ay, que Remender me ha parecido inspirador leyendo esta obra larga y demás. Y es que como te asomes al correo de lectores que se da a lo largo de los números, es tremendo. O sea, hay todo tipo de lectores que mandan sus correos, sus emails, hablando de historias familiares truculentas, por supuesto temas de salud mental y tal, pero también, yo qué sé, historias de historias familiares, hay de asesinatos, de movidas, y se las cuentan a Remender, y Remender contesta diciendo, bueno, claro, impresionante, tal. Entonces yo lo leía y pensaba, esto es tremendo, imagino que a lo mejor es más habitual en series de este tipo, a lo mejor con público más juvenil y tal, pero bueno, pensaba, algo a lo mejor ha hecho bien este hombre escribiendo esto, cuando gente de tantos sitios, de tantas culturas diferentes además, le escribe para contarle todo tipo de aventuras. Y encima, Remender lo ha hecho hablando de lo que le interesa hablar a él, que creo que eso queda bastante claro durante toda la obra. O sea, el tío va ahí y te Sí, de suelta su su juventud chapa, también. tal, un poco. de su juventud y tal, y conecta muchísimo con un montón de gente que deja mensajes muy, muy interesantes. Sí, en Image lo hacen mucho, además todo el tema de correos lectores. Por ejemplo, para la de Stray Dogs, la de los perretes detectives con el estilo Disney, hicieron lo mismo, pero contando con sus historias con sus Sí. mascotas. Bueno, y Gente además. muy impactada, vaya, por la obra. Ujú. Eso está guay ver que una obra así deja este pozo. Y sí, Sergio y Ernest, mucha gente preguntándoles por los profesores, por la gente de los cursos altos, porque aquí sobre todo hay gente de primero y de segundo del curso, pero eso, Remender diciendo que solamente se quería centrar en esta gente. Así que yo también soy team de que hagan spin-offs. Muy bien, pues vamos a ir cerrando un poquito por aquí. Don Mike. Pues sí, fuera de lo que es rollo ciencia ficción, que siempre solemos ver bastante metido a Remender, de lo más terrenal, aunque sigue habiendo ciertas cositas de ficción para darle un poquito de salseo, es de las cositas más redondas que le he visto. En cuanto a trabajo, en cuanto a nivel, en cuanto a profundidad, en cuanto a trato de personajes propios que creas tú de la nada. Otra cosa es personajes que te den
y están impuestos por una editorial y tú a lo mejor das alguna pincelada, algún pequeño detalle, pero todo esto es aportación suya junto con Wes Craig. Entonces, la variedad de personajes, aunque tienes dos, tres principales, pero tienes un elenco bastante amplio, muy atractivo. El rollo de partir de una época e ir desarrollando y acabar ya casi en la actualidad, que al principio tú crees que va a ir centrado todos los 80 y luego te va sorprendiendo. Te va sorprendiendo también cómo te va quitando personajes, te va metiendo tramas de otros orígenes, demás. También acompañado a nivel de ilustración y color, para mí, de lo mejorcito que tiene el señor Remender. Así es, Best of catálogo. Para mí está top 1, top 2, porque Fear Agent también me flipa mucho. Es muy macarra, muy divertida. Ciencia Oscura y este Clase Letal son las dos que con más cariño he leído de Remender. Javi Cano. Pues bueno, que no tenga nadie miedo de acercarse aquí, miedo de ir a clase, a una clase de esta sí, pero nada de pasar por esta lectura, como hemos dicho, tomándote pequeñas dosis y tomito a tomito y reposar, pasar a una cosa un poco más suave para volver a este mundo aberrante de los asesinos en masa y yo la recomiendo sin duda. A mí coincido con Alfredo, yo soy más de Fear Agent porque yo soy muy pulp y esa historia me llegó y me llega más que esta, pero esta la pondría en su top 3 seguro, en el segundo o el tercer puesto, no recuerdo, porque también soy muy a pesar de que ahí estaba tocado por Marvel y frente con los X-Force, porque es una que me causó bastante buen recuerdo. No la he vuelto a releer desde el momento que la leí en su momento, pero me gustó mucho. Pero lo dicho, acercaros a Clase Letal y no tengáis miedo a graduaros, que eso es un momentico. La graduación es un momentico. Mejor graduarse que quedarse en el primer año. Sí. Que no te regalen un ratón. Sergio H. Pues los oyentes que no hagan pellas, que tomen nota de lo que cuenta aquí Remender, que cuenta cosas muy interesantes. Y yo seguramente sí la situaría en mi top 1. Ya he dicho que es la que me parece más distinta de todo lo que ha hecho Remender. Me gusta muchísimo últimamente, claro, también es más nueva y es un ejercicio mucho más breve que no tiene nada que ver, una sed de venganza justificada, pero como serie larga, por lo que cuenta, por los personajes, por el marco, por el contexto, por todo, sí que es verdad que me quedaría sin duda con Clase Letal. Es una serie muy larga, tiene sus altibajos, es evidente, es normal, pero en general no lo recomendaría como primera toma de contacto de Remender o como, bueno, ya iniciados. Grey ya lo hemos contado, es lo mejor de la serie, es sublime, es espectacular. Y bueno, integral, soldado integral, bueno, ya está la serie cerrada, tenéis ahí esas 12 rústicas, perfecto para leer. No lo leáis del tirón, por lo menos mi recomendación, lo disfruté más la primera lectura, leyendo de manera más reposada, pero una gran serie y una gran gema, un gran paradigma de esa época dorada de hace una década de esta Image, con estos Vaughan, estos Aaron y estos todos que salían por ahí petándolo. Sobre todo son estas obras que te pueden llegar a engañar. Que aunque no te llamen la atención, aunque digas, vaya macarrada de argumentos, es que de adolescentes no sé qué, no, te va a flipar. Lo más normal es que te flipe. Ahora, que entras, que no te flipa, vale, pero es muy posible que en cuanto entres estás dentro. Es posible que te hagan un V, ¿no? Es una que sobre el papel... no me entraba al principio, pero... Es que sobre el papel dices, ¿y esto qué hago yo con esto? No sabes nada que hacer, pero en cuanto te metes, ahí estás, vamos... Más dentro que nadie. De Fear Agent hubo programa ya en tiempo. Sí, hicimos hace tiempo. Es que es una que leí en una noche, una cosa espectacular. La leí, yo creo que no la leí en el momento adecuado y no me gustó demasiado, pero yo estoy seguro de que si la volvería a leer, sí. El Flash Gordon divertido, a lo macarra, tío. Sí. No hay más. Ernest. Pues nada, chavales, estudiad, que no suspendemos los profesores, suspendéis los estudiantes que no estudiáis. Bueno. Ya que hay que estudiar fuerte, lo decimos. Nada, a ver, la serie muy, muy chula. Es verdad que incluso con lo larga que es, fíjate, y lo bien que desarrolla todos los personajes, es capaz de, Rick Remender en esta serie, de dejarte con ganas de todavía explorar un poco más el lore que tiene, ¿no? Y lo que hemos hablado sobre joder, pues que se echa en falta. Yo por lo menos sí que lo he echado en falta un poco más de tal, pero me sumo a lo que comentaba Mike. Creo que sorprende mucho, es un acierto ver cómo piensas que va a estar a lo mejor montada sobre los 80 y va cambiando. Creo que es uno de los puntos fuertes
el desarrollo de los personajes a lo largo del tiempo y bueno, el dibujo es, si te gustan los cómics de acción, esto es un must porque Wes Craig está absolutamente, vamos, magistral. Así es. Joel. Bueno, yo ya veis que no he hablado mucho porque, pues, desgraciadamente no me la terminé. No obstante, si no en este mismo programa, en el de la semana que viene, ya la habré terminado, ya os diré mis opiniones del final. Pero me quedo sobre todo con una impresión que me ha dado, que es que yo cuando empecé a leer la obra, me dio como la sensación de que tenía un target como muy específico, mucho más apegado a mi edad, y me ha sorprendido ver que os funciona tanto a vosotros, no os estoy llamando viejos, bueno, menos a Javi Cano, pero que veo que pese a tener peso como un tipo de personajes como muy estereotipados en adolescentes, macarras, rebeldes de los 80, y tratar un poco el tema del sexo, drogas y rock and roll, que sigue calando y funcionando a diferentes rangos de edades, y me parece una virtud de Remender tratar este tipo de obra y conseguir eso. Destacar sobre todo Wes Craig. Para mí Wes Craig es el que hace la obra suya, hace un trabajo súper dinámico, las composiciones que hacen son espectaculares, increíbles, ya lo ha dicho Pablo antes con este ejemplo de lo de David Aja, muy similar. Y nada, ya os digo, a falta de terminarla, yo, vamos, estoy más que dentro de ella y súper recomendada. En Twitter hemos preguntado a alguno de vosotros, dice Jorge Aria, dice, os dejo mi opinión, guión es una idea excepcional para mi gusto y una trama muy entretenida y divertida, en ocasiones algo alargada, dibujo no es de mi agrado, pero bien, cuando se me acostumbra el ojo ya no le hago caso. En general es una obra notable. También Juan Harkonnen dice, la mejor obra de Remender, pura nostalgia de los años 80, más hardcore punk y alternativos. Que la premisa que un Harry Potter de asesinos no os engañe. Y Manuel Antonio Molina dice, Remender no es tanto la turra con la voz en off y deja que Wes Craig haga los suyos. Le deja un poquito. Sí, la verdad que eso es lo que se agradece, sobre todo en esta historia. Gonzaga. Pues para mí no es que sea una de las obras top de Remender, sino que para mí es una de mis obras top de cómic y manga en general. A mí esta obra me ha encantado, me habría comido 100 números si me lo hubiese hecho en 100 números. Me la empecé a seguir desde 2014, que pude empezarla leyéndolo en digital. Me fui haciendo con las rustiquillas, que me gusta más la edición rústica que la edición integral. Y pues yo sentí un pequeño vacío cuando en octubre del año pasado me leí la última grapa que iba a ser la última, que me atrasó bastante, y pues me pasó un poco como cuando leí Invencible, que la leí, pues sentí un pequeño vacío en mi interior de decir, joder, ¿y ahora qué? No hay ninguna otra obra que me esté calando tanto como esta. Así que yo estoy a favor de que o continúen la serie una temporada 2 o que me hagan como en Black Hammer y me hagan mini historias, mini arquitos con diferentes personajes o diferentes puntos intermedios entre los que hay de estos saltos en el tiempo que hace esta obra, porque ya digo que para mí es una de las obras top en general de todo, no solo de Remender. Y don Pablo. La moralidad es una alucinación grupal. Venga. Todo es verdad, nada es mentira. La realidad. Deadly Class, sí. El compás, ¿qué pasa? Que el compás ético estaría bien si todo estuviera en uno, estoy leyendo, ¿eh? Pero algunos juegan con sus propias... Opinión de ella. Pues nada. Cita que me ha gustado mucho dentro de esta obra. Si la vida es una apisonadora o si es una especie de máquina de cinta transportadora que tiene forma de un capitalismo salvaje, de un liberalismo tremendo, feroz, y la opción es correr en sentido contrario, pues para poder vivir, para poder formar pues te drogas y poder crecer, pues claro, hay problemas. La violencia puede ser esa llave para escapar de todo esto, para empoderarte tú como paria o como marginado, pero pues no es gratuito. Y Remender nos habla durante toda la obra de todo esto, que estas elecciones también tienen un precio y que muchas veces pues puede ser más dañino el intentar escapar de esta maquinaria que a lo mejor adaptarte a correr en esta cinta transportadora al ritmo que te marca sin caerte. Entonces nada, pues Marcus y sus amigos lo van descubriendo a lo largo de la historia, pagan altos precios en ocasiones y van creciendo como pueden en un mundo salvaje, y esto está muy bien. Me gusta mucho cómo Remender va reflexionando sobre esta creación de la identidad, sobre este crecimiento,
y me gusta también cómo afronta la parte final más avanzada de la obra. Es una lección de narrativa, es un equipazo creativo, es una gran obra que creo que va a envejecer muy bien, aunque creo que eso no dice cosas muy buenas de cómo va avanzando el siglo XXI. Y eso sí, que merecen la pena los 12 tomos. A por ellos. Pues está todo dicho, amigos. Una serie espectacular, una de nuestras favoritas por aquí. Esperemos que la disfrutéis los que no la hayáis disfrutado. Los que no, pues acabarla, que está bien. Aquí le damos el sello aprobado una vez haya terminado. O sea que bueno, disfrutad de Clase Letal. Ahora nos vamos a la zona F, porque hay mucha mandanga que responder por aquí. Vamos al lío. Suscríbete y no te pierdas nada. Te traigo mazo cómic, hasta morrisonadas. Si no lees cómic, es una cagada.